amigos, regresamos con más y por supuesto ya tenemos a nuestro invitado el día jueves. Vamos a darle la más cordial bienvenida al doctor Augusto Tandazo el día de hoy. Y le damos la bienvenida a él y le vamos a pedir también al doctor Tandazo que le diga a todos nuestros seguidores que le pongan like a la transmisión. Buen día, doctor. Desde luego, Carlita, un gusto saludarle y un gusto saludarlo a Jaime. Y un placer estar en Ecuador en directo compartiendo con esta hermosa audiencia de ustedes. Y obviamente decirles a la gente lo siguiente, o sea que es obvio, ¿no? Esto tiene lógica. Tenemos dos opciones para manejar la difusión de la verdad, el pensamiento libre, la verdadera libertad de expresión. O dependemos de los medios tradicionales que saben por qué existen allí, porque es el poder mediático para, conectado con el poder político y económico, defender un estatus en la sociedad. O intentamos darle ciertas libertades a los medios digitales para que sigan fortaleciéndose como una alternativa para la difusión de la verdad, para la difusión del pensamiento. Si no lo hacemos, vamos a volver a caer en manos de los medios tradicionales. Entonces, necesitamos que estos medios, como Ecuador en directo, se los apoye, porque de esto depende que tengamos oxígeno en el cerebro y que no nos dejemos colonizar la mente. Así es que atiendan las recomendaciones de la gente que está sacrificándose por ustedes, para que ustedes tengan unos mejores insumos en su mente y puedan razonar de manera más adecuada. Así es que un llamado a ver si hoy batimos el récord de suscripciones y de gente que esté con Ecuador en directo. Háganlo, porque esa es la manera de sostenernos todos los que estamos en esta cruzada, en esta tarea de defenderlo al país. Gracias, Carlita, gracias, Jaime, por permitirme hablar sobre este tema. Doctor Tandazo, le doy la más cordial bienvenida. Me extrañó el jueves pasado. Aquí unos me dicen que no, que usted ha estado muy feliz ya que yo no estaba aquí. Otros me dicen que eso es mentira, que es falso, que sí me ha extrañado. Carlita, esta entrevista debimos haber comenzado por usted, diciendo que pide disculpas por habernos dejado solos en la emisión de este programa del jueves pasado. Pero también entendimos de que usted necesita respirar oxígeno, y qué mejor con su familia, con su gente. Así bueno, es que siempre le voy a contar algo chiquito. Fui a Manabí y me vine muy apenada de ver cómo está Chone. Definitivamente no ha progresado, es muy poco lo que han hecho las autoridades. Le falta mucho, muchísimo. Y da una pena, da una pena que la tierra de uno donde nacieron sus padres siga así. Ojalá con el cambio de autoridades que hay ahora a nivel de los GATS puedan surgir de una mejor forma. En todo caso, un abrazo gigante. Y antes de continuar, quiero felicitarlo también a usted como maestro, porque hoy es el Día del Maestro y yo lo dije al inicio, para mí hace falta la educación en valores. Así que antes de irnos a ese lado político, por favor, denos un saludo muy especial a todos los maestros del Ecuador. A ver, un saludo cordial en este día que es simbólico de lo que es la enseñanza. Pero aquí viene un mensaje que es importante. Hay un principio que dice, un axioma que dice, la mejor manera de aprender es enseñando. O sea, a veces la gente se niega a enseñar, pero ese es el camino para mejorar el conocimiento propio también. Y un llamado a los maestros. De ustedes depende buena parte del presente y del futuro de la sociedad. Profundicen. Ustedes son los que están más llamados a tratar de transmitir pensamientos renovados a la gente. Y fundamentalmente enseñar a quienes ustedes están obligados a enseñarles a pensar por sí mismos, a liberarse de las cadenas que los encadena, aunque es repetitivo, la mente. Esos inputs y tips que reciben todos los días. Ustedes están llamados a generar un cambio enorme en la sociedad. Y entonces este es un día donde tienen ustedes que comprometerse con el presente y el futuro del país. La verdad por sobre cualquier cosa y no la repetición automática de determinados conceptos. Lo importante es enseñar a la gente a pensar.
y luego que la gente saque sus propias conclusiones, pero darle herramientas, y ahí está una de las herramientas más famosas que tiene el mundo, la duda metodológica que la fundamentó Descartes, la duda. No creas todos los que te dicen. Duda, porque de pronto te están vendiendo, como decimos en el argot popular, bacalao podrido. Entonces, el maestro tiene que entender en este y en los demás días que él es parte fundamental del cambio. Y por eso los saludamos y los comprometemos a que sean esa parte fundamental del cambio que debe haber en el país. En nuestro país todavía la gente esclavizada mentalmente adora las cadenas que lo oprimen. Y por eso es que amanecen a sintonizar Ecoavisa, Teleamazonas, a comprar el diario El Comercio, El Universo y otros medios, que lo único que hacen es vaciar el contenido importante del cerebro y tratar de darle cierto tipo de elementos para que razonen de una manera equivocada respecto de los problemas nacionales e internacionales. Así es que feliz Día del Maestro, pero con un compromiso de mejorar mucho más lo que están haciendo. Así es, doctor. Bien, vamos al primer tema que vamos a tratar justamente este día. Quiero empezar esta entrevista, doctor, analizando un poco las declaraciones de Cecilia Velázquez. Ella es su coordinadora de Pachacutic y está como candidata a ser la coordinadora de Pachacutic. Ella dio una entrevista en Teleamazonas el día miércoles y justamente habló algo de lo que es el juicio político y también de la posición de Pachacutic. Votos porque se vaya. El criterio respetable de esa bancada, del resto de las bancadas, igualmente son respetables, pero nosotros como bloque Pachacutic, al menos de nuestros compañeros asambleístas, ellos actuarán en el marco del respeto de la Constitución y de las leyes. ¿Ricardo Vanegas está firme en el bloque? No sé por qué la pregunta, son 23 asambleístas nuestros que son de la bancada de Pachacutic. 23. 23. A fin de mes hay elecciones para designar nuevo coordinador de Pachacutic y usted es una de las aspirantes. Va a disputarse con dos personajes dentro del movimiento, que son Jorge Herrera, que fue presidente de la CONAIE, y con el ex candidato a la prefectura de Pichincha y ex alcalde de Cayambe, Guillermo Churuchumbi. ¿Cuál es su línea? Bueno, la línea siempre es el de blindar y el de proteger, seguir la línea y la agenda del movimiento político, que es el movimiento Pachacutic, su propio proyecto político, su plan de gobierno, blindar los postulados con la que nació el movimiento Pachacutic, porque hay intenciones detrás de personas de absorber al movimiento Pachacutic por otros partidos políticos que no toleran que el movimiento haya escalado y que ahora seamos una de las primeras fuerzas políticas. No lo voy a hacer propaganda para ellos, ellos saben, y la línea de Cecilia Velázquez, la línea del movimiento Pachacutic, soy fundadora del movimiento Pachacutic, he estado toda mi vida dentro del movimiento indígena, en las protestas, etcétera, y eso me hace tener firmeza para postularme a la coordinación nacional del movimiento, continuar con la formación política, ideológica y de los principios del movimiento Pachacutic a través de la escuela de formación que la hemos implementado desde el 2019. Entonces son puntos que vamos a continuar en el fortalecimiento de la línea del movimiento Pachacutic. Gracias a Zoila Galarza y Andrés Poma por el aporte al superchat. Bueno, la posición de Cecilia Velázquez. Dicen que es son un movimiento de izquierda y también habla de que todo el bloque tiene una postura, doctor. ¿Cómo analizar esto? A ver, ya lo he dicho, no es la primera vez que lo digo. Solo que el ser humano tiene que recordar todo lo que se le viene diciendo. Ellos juegan y bailan a la música que les toca. Pero primero comencemos diciendo un tema. Ellos tienen por nombre Movimiento Pachacutic. ¿Quién es Pachacutic? Es el inca conquistador del Tahuantinsuyo. Él es Pachacutic. Y su bandera es la bandera del Cusco y la bandera del Tahuantinsuyo. Entonces no olvidemos eso, que tienen por nombre el del inca conquistador. Porque son etnias que vinieron en la conquista incaica. No son ancestrales acá. La mayoría de las etnias estas no son ancestrales. Son etnias conquistadoras, tan conquistadoras como los españoles. Comencemos por allí. En segundo lugar, dijo otras cosas adicionales a las que las voy a comentar. Pachacutic tiene su propia línea política como organización de izquierda.
Entonces uno dice organización de izquierda, Pachacutic. Recordemos un ratito algo. ¿Cuál es la bronca que ellos tienen interna en el movimiento indígena? La bronca contra Leonidas Issa. ¿De qué lo acusan a Leonidas Issa? De ser mariateguista. ¿Qué quiere decir ser mariateguista? Que está por la línea de Juan Carlos Mariátegui, el líder de la creación del Partido Socialista y Partido Comunista Peruano. Hasta en eso ellos siempre se refieren al tema peruano, porque ellos no están acá anclados en el Ecuador. Entonces Mariátegui. ¿Y por qué Mariátegui? Porque es de izquierda, fue más de izquierda Mariátegui. Y precisamente por eso lo repudian a Leonidas Issa. Y ahora sucede que Pachacutic es una organización de izquierda que ha votado las veces que le da la gana con el neoliberalismo a favor de sus leyes, a favor de sus protestas, de sus propuestas, que han sido comensales del Palacio de muchos gobiernos, en especial del gobierno de Lasso, donde se fueron a refugiar y aprobando la elevación de los precios de los combustibles. Entonces, ¿de qué están hablando? Pero analicemos un poquito más lo que dijo Cecilia Velázquez. Dice, salidas constitucionales sí existen, pero yo me iría por la revocatoria del mandato. Ya. O sea, le quieren pegar una patada al tema del juicio político para irse por la revocatoria del mandato y dejarlo a Lasso por lo menos un año más con este tema. Eso en el eventual caso de que el Tribunal Contencioso Electoral les apruebe la revocatoria del mandato para que el pueblo se pronuncie. Porque el Tribunal Contencioso Electoral, para conocimiento de esta persona, acabó de negar hace pocos días el que se realice la revocatoria del mandato a través de lo que planteó en este caso la Coordinadora Popular por la Revocatoria del Mandato, dirigida por Kelly Carvajal. Entonces nos quieren enredar para que de esa manera nos vayamos a las calendas griegas. Luego dijo otra cosita. Es hora de que el presidente Lasso rectifique. A ver. ¿Qué quiere? ¿Que rectifique de aquí en 20 días? ¿Qué sería el juicio político? ¿Qué quiere? ¿Que rectifique? ¿Qué tiene? 20 días para rectificar lo que no ha hecho en 2 años. Es hora de que el presidente Lasso rectifique. ¿En qué cuerda está el movimiento Pachacutic? Creemos, tercer elemento, porque no solamente dijo una cosa. Creemos que el diálogo en las peores guerras es el indicado. Esta es una peor guerra y hay que entrar al diálogo. Diálogo al que se han negado a entrar muchos movimientos políticos, muchos partidos políticos, por los insultos que ha generado el mismo presidente Lasso. O sea, vengan a sentarse en mi mesa, pero ustedes no se olviden que son narcodelincuentes que apoyaron el no en la consulta popular, en el referéndum popular. Entonces, ¿qué es lo que quiere Pachacutic? Dijo otra cosa, que esto lo voy a analizar. Si hay pruebas contundentes, estamos con el juicio político. A ver, ¿qué es el juicio político? El juicio político no se basa en pruebas contundentes. El juicio político se basa en criterios de libre apreciación respecto a cómo ha manejado el país el presidente Lasso. Entonces, esta es una salida. Yo recuerdo a la ciudadanía, especialmente a la gente que tiene un poquito más de años. Este ha sido el remoquete, doctor, de todos los que han querido jugar, ¿sí? Perdón que lo interrumpa. Usted acaba de decir una palabra específica, pruebas contundentes, que es lo que básicamente pide el señor Villavicencio. Podríamos entender justamente que esa palabra es la que enmarca a ellos que están de una u otra forma sosteniendo al presidente Lasso. Desde luego. Pero viene un tema. ¿Pero hay pruebas contundentes? A ver, hay más que pruebas contundentes y le explico. ¿En qué sentido? El verdadero tema del juicio político no solamente es el caso Propec, aunque obviamente tienen que cuidarse de tratar de manejarlo tangencialmente para no darle chance a la Corte Constitucional que salga con alguna barbaridad. Pero el pueblo ecuatoriano sabe, pues, que la Corte Constitucional, de manera absolutamente arbitraria, le quitó a la Asamblea Nacional la posibilidad de que analice in extenso el caso León de Troya, conocido como el informe de la policía número tal, en donde se ve la trama de corrupción del Ecuador con el narcotráfico y también con los delitos contra la administración pública.
y mutiló también la posibilidad de que se analicen los temas de concusión, que eran evidentes que se cometieron. Entonces, si recuerden ustedes esa entrevista que tuve con Ecuador en directo, al otro día del pronunciamiento de la Corte Constitucional, y les dije, esto es un dictamen patojo, esa fue mi palabra, Y entonces, hoy se ve con claridad cómo les reducen el campo para tratar de salvarlo a Lazo. Entonces, pero todo el Ecuador sabe. ¿Por qué no nos preguntamos por qué está muerto? ¿Por qué no vuelven a tratar? ¿Por qué el presidente Lazo, que sale disfrazado de policía cada rato, no trata el tema de por qué murió Rubén Cherres? ¿Por qué no lo trata? O sea, todo el mundo apagaron el tema. Muerto el perro, se acabó la rabia. Cuando él ordenó que lo busquen a Cherres y a Hernán Luque. Y claro que lo buscaron. Y ahora sí está enterrado, pues. Y entonces, ¿por qué no hablan de la muerte de Rubén Cherres y no salen como vistazo que da a entender que es por un tema de 200 y pico de mil dólares? Que se vayan para el diablo con ese tipo de razonamientos. Rubén Cherres sabía demasiado, mucho más de lo que fue denunciado por el diario La Posta. Y entonces él sabe cómo este gobierno se corrompió, cómo este gobierno se metió en una camisa de 11 varas con este tema. E incluso les voy a leer una declaración que es importante y regreso al tema. Acaba de declarar Gustavo Petro, presidente de Colombia, que la violencia en Ecuador es mayor que en Colombia, lo sabemos. Y luego dijo, la política, escúchenme esto, Carlita y Jaime y ciudadanos, la política antidrogas que rige hoy no sirve. Ecuador es ejemplo de por qué no sirve. Lo acaba de decir. Entonces, este es el tema. El Ecuador está inmerso a través del caso León de Troya, que lo taparon. Está inmerso en estos compromisos y en estos involucramientos. Yo les recuerdo lo que dijo Fernando Villavicencio el 23 de febrero de este año en Ecuavisa. El 7 de julio de 2021, el presidente Lazo recibió a la comandante general de policía Tania Varela y al coronel José Luis Erazo, jefe de investigación del caso León de Troya. Erazo le informó al presidente sobre esta investigación en la que aparecían los albaneses, mafia del narcotráfico, sí, clarito, Rubén Cherres y Danilo Carrera. Luego dice, en enero del 2023, la fecha es 30 de enero, el presidente Guillermo Lazo me comentó que él conoció este caso. El presidente debe responder al país por qué razón guardó silencio. La fiscalía debe investigar este caso de narcotráfico. Este es el tema, que la Corte Constitucional de manera artera haya procedido para que no se mete el dedo hasta el fondo en este tema. Es otra cosa, pero el Ecuador entero debe saber que estuvieron involucrados con su gente, con Hernán Luque, con el mismo Iván Correa, estuvieron en este tipo de conversaciones. Entonces, querer a este rato ir a la minucia, que un poco más pedir el cheque por donde se manejó las cosas. ¿Qué pasa? Pues, o sea, el Ecuador entero sabe que este es un tema que está prácticamente cerrado. Y entonces, con base en esto, pretender que las cuestiones se las maneje de otra manera es una barbaridad. Pero aquí viene el tema. La Asamblea Nacional, el 4 de marzo del 2023, en la sesión número 851, conoce y aprueba con 104 votos de 137, aprueba el informe del Gran Padrino, así lo llamaron, informe del Gran Padrino. ¿Qué tenemos de perlas de este informe? El informe en lo sustancial, para no demorarnos toda la entrevista, recomienda enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lazo, por haber adecuado su conducta a lo previsto en el artículo 129, numeral 2 de la Constitución de la República, que son los delitos contra la administración pública, entre ellos peculado y concusión. Está clarísimo, no tienen para dónde irse. O sea, esto lo aprobaron 104 legisladores. Pero aquí debemos decir cosas que son importantes verlas. Estuvo ausente José Fernando Cabascango de Pachacuti. ¿Cómo así? Estuvo ausente Dalton Emory Basigalupo Buenaventura, pero es el invitado en todos los medios de comunicación para que tire estiércol al juicio político. ¿Y por qué no estuvo presente en la sesión para que lo defienda a Lazo como lo está defendiendo? Como lo está defendiendo, y la izquierda democrática se queda callada. Estuvo presente también Gruber Zambrano, que estuvo durante todos estos tiempos en las reuniones de la comisión ocasional.
y tampoco se presentó a defenderlo a defenderlo a su jefe. Luego se abstuvieron de aprobar el informe Villavicencio. Pero vamos a ver los que sí aprobaron el informe que recomienda el juicio político, que recomienda Salvador Quispe. Otro que estuvo allí, César Alejandro Jaramillo Gómez de la Izquierda Democrática. Entonces, pregunta, háganle un examen psiquiátrico. ¿Por qué aprobó el informe de la Comisión Ocasional que recomienda el juicio político y ahora es el más acerbo defensor de Lazo? Luego estuvo aprobando también esto Johan Nicole Moreira Córdoba. Y estuvo aprobando también Ricardo Javier Vanegas Cortázar. Y entonces cuando uno ve esto dice, ¿qué era lo que buscaban? O sea, aprobaron Doctor, esto. Sí. Podemos darle play a un corto de las declaraciones que también dio Alejandro Jaramillo ayer en Teleamazonas, para que la gente Claro. vea lo que justamente dice Alejandro Jaramillo, la postura que tenía antes y la de ahora. Los políticos, mientras y los tanto, políticos bien, gracias. Mire, Milton, mientras tanto, ¿sabe lo que están diciendo? Ah, no, que se tiene que haber elecciones, que se tiene que, nos mantienen en elecciones, ahora quieren ya una constituyente, pero ahí lo escuché a un actor político de manera irresponsable. ¿Sabe cuánto cuesta? 184 millones de dólares cuesta una elección. Eso es lo que cuesta. En vez de estar pensando en eso, dediquémonos a trabajar. ¿Cómo? ¿Cómo Dígame así? cómo. Pues mire, ¿Cómo? por ejemplo, el presidente de la República. ¿Qué debería pasar ahorita Mire. para que todos nos enfoquemos en lo que verdaderamente importa? Mire, el presidente de la República, primerito debería oxigenar todo su gabinete, todo su gabinete. ¿Qué hace el señor Diego Ordóñez? ¿Qué sabe de seguridad el señor Diego Ordóñez? Lo que yo sé de astronomía, pues. Entonces tiene que poner gente capaz, gente proba, gente con experiencia. Ok, Lazo, que conozca. oxigenar su gabinete, perfecto. Segundo, ¿qué más? Nosotros como Asamblea Nacional, más allá que hemos construido leyes en beneficio de la gente, de la ciudadanía, miren en la Comisión de Seguridad. Parece ser que el presidente ayer le escuchó las declaraciones de Alejandro Jaramillo, que lo sacó a Ordóñez. Pero en Cuenca nombraron... No, mi querido Jaime. Alejandro Jaramillo sabía, porque sabíamos desde hace unos 6, 7 días que se iba Diego Ordóñez. Él está matando un muerto. No es que el presidente le escuchó. Él está matando un muerto. Diego Ordóñez estaba quemado. Estaba quemado como se han quemado todos los que han estado junto al presidente Lazo desde el inicio. Entonces, no es que con esto... Pero la postura que tiene Jaramillo, ¿no? Ellos votaron a favor del informe del juicio político y ahora toma otra postura. Recomienda al presidente de la República que oxigene su gabinete, que la gente quiere trabajar y que no pensemos en una nueva elección porque se gasta mucho dinero. ¿Eso qué nos da a entender? Nos da a entender este tipo de cosas que lo iba a desarrollar, mi querido Jaime. Esto lo ha vivido el Ecuador desde hace 50 años. O sea, lanzan un juicio político contra un ministro, generalmente han habido juicios políticos contra los ministros de Estado. Entonces yo lo recuerdo de memoria, pero escúcheme esto, en plena votación de la Asamblea, ya yendo a votar, les entrevistaban en el pasado a los diputados. Y les decía, ¿por qué lado está usted? ¿Va por la censura o va por la absolución? Y decían, déjeme completar, tenemos que escuchar. Todavía hay algo por escuchar y de ahí tomaremos la decisión. O sea, se aguantan hasta el último a ver qué sucede. Por eso dice Alejandro Jaramillo en lo que usted citó, del 12 de abril de 2023 en Teleamazonas. ¿Cómo voy a votar? Dice. Primero que se presenten las pruebas. ¿Qué no sabes todo lo que conoce el Ecuador? Sobre el caso Plotec, todo se sabe y lo voy a hablar también en esta entrevista. Entonces, dice, ¿de qué sirvió la comisión multipartidista? Se refiere a la comisión ocasional. ¿Sabes de qué sirvió Alejandro Jaramillo? Que haga un informe que tú aprobaste. O sea, ya dejen de ser sinvergüenzas. Informe que tú aprobaste. Ya veremos, dice, si realmente se han cometido las infracciones, si se ha cometido el peculado. Ya veremos. Está debidamente explicitado el tema. Y entonces... yo decía, dice, que la Corte Constitucional solo puede ver el tema formal. No solo puede ver el tema formal, sino los temas de fondo. No, papito. Anda a estudiar las leyes y anda a estudiar los antecedentes. La Corte Constitucional, por su propia boca,
dice que no puede ver el tema formal, que el tema de fondo lo discute la Asamblea Nacional durante el juicio político, el pleno de la Asamblea. O sea, ¿qué crees? ¿Que somos ignorantes para que le vengas a tomar el pelo al país porque estás debajo de Teleamazonas? Y luego dice, si quieren que presenten otro juicio político, o sea, quemar el actual para que se inicie otro proceso. Y entonces, y amenaza, dice, eso lo dijo Milton Pérez, la Corte Constitucional puede destituir a los asambleístas como lo hizo con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. O sea, ¿a qué están jugando? A que seamos los pendejos de la película y creamos en los miedos que están creando. Pero además, Alejandro Jaramillo se va en contra de una asamblea constituyente. Que el Ecuador la necesita, yo la vengo reclamando, no ahora, la vengo reclamando desde hace tiempos. ¿Por qué? Porque hay que resolver muchos temas que no se pueden resolver con la Constitución. Voy a poner uno de ellos. Todo funcionario público debe estar sujeto a control, a fiscalización, a que se lo pueda censurar si no ha cumplido con sus funciones. El único estamento que no puede ser sujeto de un juicio político es la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional nos está acostumbrando que hace la regalada gana. Entonces, por ejemplo, no es la única. Hay que ponerle cascabel al gato, no podemos tener una Corte Constitucional de esa manera. Y para eso necesitamos que el poder popular se vuelva a empoderar de la constituyente para resolver todos aquellos nudos que tiene la Constitución, para que no tengan este tipo de pretextos la gente. Entonces, claro, se oponen porque ellos quieren lucrar y quieren vivir de esta situación. Luego dijo Cecilia Velázquez, que todavía no termina esto, yo no puedo decir si los votos están ahí o no. Y tampoco puedo decir que vamos a un levantamiento si hay una muerte cruzada. A ver. ¿Y qué dijo Salvador Quispe cuando le preguntaron que si ellos iban por juicio político? Si hay el dictamen de admisibilidad de la Corte, nosotros vamos al juicio político. Y ahora, Cecilia Velázquez, yo no puedo decir si los votos están ahí. O sea, estamos ahí en la cuerda para ver a qué me inclino. Pero dice, no se puede decir que vamos a un levantamiento si vamos a una muerte cruzada. Esto lo dijo Leonidas Issa. Entonces, ¿cuál es su bronca con Leonidas Issa? ¿O es una bronca acordada? Para que el uno diga blanco y los otros negro, o los unos negros y los otros blanco. Luego dice, si se va Lazo, viene el vicepresidente. ¿Qué pasa con los sectores sociales? O sea, como que la suerte del país depende la suerte de los sectores sociales depende de que si se va Lazo o viene el vicepresidente. O sea, como quien diciendo, es lo mismo de lo mismo. Pero entonces, sálvenlo a Lazo, pues, si es lo que están creando, más o menos creando la plataforma para hacerlo. Luego dice, el gobierno está caído si no hay respuesta concreta a las grandes necesidades del país y sobre todo de aquella sociedad que históricamente ha sido excluida. Entonces, lo que está diciendo, a mí no me importa el juicio político, pero si quieren que lo salve, denle respuesta a las grandes necesidades del país y en especial de Pachacuti o del movimiento indígena, que es lo que quiere decir. Entonces, ¿qué hay para nosotros? Como organización me refiero. Los votos dependen, dice, de cómo sean las pruebas de cargo y descargo en el marco de la Constitución y las leyes. En el marco de la Constitución y las leyes, que parece que esta pobre mujer no ha estudiado. En este tema, la Asamblea Nacional juzga la conducta política bajo parámetros distintos de un juicio ordinario. O sea, ponerse este momento a discutir esto es nada más abonar a ver cómo lo salvan a Lazo y cómo crean dudas sobre esto para ver cómo tratan el tema. Entonces el tema es sumamente claro, pero hay otro tema que lo dicen, y de una vez voy a tocar un tema que no quiero que se me olvide. Hoy de mañana estuvo en estos medios de comunicación César Ron, y elaboró esta teoría, porque incluso el mismo presentador, Lenin Artieda, dijo, vamos a tenerlo a César Ron, y tiene un análisis sui generis diferente sobre lo que está pasando en el Ecuador. ¿Cuál es el análisis sui generis? Que en todos estos actos de destrucción de la vida humana, como todo lo que ha vivido el Ecuador en estos días en Esmeraldas y en otras partes, más o menos que esto es más o menos una confabulación de la izquierda, que están creando este caos y que hay vinculaciones posiblemente de todas estas bandas con la izquierda, y da a entender que con los movimientos que están contrarios al presidente. Entonces viene el tema. Esta es una suposición descabellada, pero partamos de que tenga algún grado de asidero. Pero lo que realmente tiene todo el asidero
es el grado de comprometimiento con la mafia albanesa que consta en el informe de la policía sobre el caso León de Troya. O sea, no seas, deja de ser tan avesado que vengas con esa teoría. Y eso le da piola a Ecuavisa. Entonces, parece que son un poco más, las mafias del narcotráfico están de acuerdo con los políticos para destabilizar al gobierno. Pero ¿quién ha estado conversando con las mafias del narcotráfico? Lazo, pues, no ahora únicamente que dice que va a hablar con los tiguerones. Él creó una comisión especial para que se entreviste con los jefes de la mafia dentro de las cárceles y que trate de llegar a un acuerdo de pacificación. ¿Qué nos olvidamos en el Ecuador? ¿Quién ha estado en contacto con las mafias? Tratando de encontrar soluciones, en un contacto directo y no aplicando la doctrina de la seguridad nacional. Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas, entonces uno dice, bueno, qué claro, qué cara dura que tiene. El dictamen de la Corte Constitucional sobre el caso Glass, del dictamen número 001-17, dice, es claro que este tipo de procesos buscan determinar responsabilidades políticas y no penales. De ahí que se establezca claramente en el artículo transcrito que para su inicio no será necesario el enjuiciamiento penal previo. Luego dice cosas que son importantes. Es evidente, dice, en atención al objeto del dictamen, la verificación que debe efectuar la Corte se refiere exclusivamente a temas de la forma en que la solicitud ha sido formulada. Y nos viene a decir Alejandro Jaramillo que deben ir al fondo. O sea, ¿qué quiere? Que la Corte incluso vaya al fondo. Dice la Corte Constitucional, dice la Corte, no tiene competencias para pronunciarse acerca de si están probadas las infracciones y las responsabilidades del presidente de la República. Por eso incluso dice, aquí dice, la suficiencia o no de dichas pruebas con el objeto de demostrar la responsabilidad política del vicepresidente Glass es un tema de fondo que solo puede ser discutido durante el juicio en el Pleno de la Asamblea Nacional. No tiene que discutirse esto en la Comisión de Fiscalización. Esto tiene que ser discutido en el Pleno de la Asamblea Nacional. La comisión lo que tiene que ver es qué dice el un lado, qué dice el otro lado y mandar el caso al Pleno. Entonces, ¿qué se meten aquí a tratar de defenderlo, al tema? No tienen cómo meterse en el tema, pero ¿qué dice el artículo 153 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? Ni en el caso del juicio político, esto dice la ley que debía haber observado la Corte Constitucional, ni en el caso del juicio político, ni en el del voto de destitución, la Corte Constitucional tiene competencia para pronunciarse acerca de si están probadas las infracciones y la responsabilidad de la presidenta, del presidente o presidente de la República. Entonces, ¿qué está diciendo la ley? Que el momento de tratar el juicio político y el momento de votar, cuando ya se culmine el debate, la Corte no tiene vela en el entierro. Entonces no le metan miedo al Ecuador. Y si la Corte Constitucional se atreve a intervenir en esto, sencillamente está actuando contra norma expresa. Y eso no se puede permitir. Pero además otro tema que hay que recordarle a César Ron y a su combo, que es lo siguiente, el financiamiento de la campaña de la ASOPS. ¿Por qué no quiso la Corte Constitucional que se trate el caso León de Troya? Porque ahí está demostrado en los audios toda la participación en la campaña de Lazo. ¿De quién? De Rubén Chérez, que le metió $1.500.000 a la campaña en una cantidad de financiamiento a través de especie y de una cantidad de cosas. Entonces, eso ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué lo silencian? Pero aquí hay un gran derrotado hasta la fecha. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Villavicencio, inició como gallito cuando recién instaló la comisión y primero no se reunía. Dijo, yo no voy a permitir que se presenten otras pruebas según él las que se señalaron que se iban a presentar en el juicio político por parte de los asambleístas que van a ser los interpelantes. De una vez que vayan entendiendo, dijo Villavicencio, los legisladores, aquí no hay espacio para hablar de mafia albanesa. O sea, ¿por qué no quieres que se trate el tema de mafia albanesa? Pero con un agravante. En el informe parlamentario del Frente Parlamentario Anticorrupción de Villavicencio se trata este tema de la mafia albanesa, pues. Y entonces, ¿qué? Solamente eso es para llenar tu informe, pero que la Asamblea no lo toque y no lo toque la Comisión de Fiscalización. O sea, aquí hay un doble discurso. Entonces, y luego viene la reunión de la Comisión de Fiscalización.
y lo dejan mal parado, porque primero hay 5 votos Doctor, contra perdón que 4. lo interrumpa. Usted ha tocado a Villavicencio, pero Villavicencio esta semana dio declaraciones y le pedía al presidente que mande la muerte cruzada. ¿Es de creer Sí, esto o desde luego. simplemente es un pantallazo de él? Es un pantallazo, pero además, la muerte cruzada para tirar abajo todo, pues. Porque lo que tiene que hacer Lazo es dar la cara, pues. Entonces, con la muerte cruzada sucede que Lazo sale, vota abajo la asamblea y hace lo que le da la gana. Entonces, ¿de qué lado están? Están del lado de tapar, que el pueblo ecuatoriano en el juicio político sepa con claridad todas las meteduras de andar y todos los comprometimientos que tuvo el gobierno de Lazo con este tema y con la mafia albanesa y con todo este tipo de situaciones. Entonces, esto es lo que tratan de tapar y que se resuelve esto con una muerte cruzada. Entonces, todos a la casa, no hay sanción del juicio político y todos vienen a la casa con todas las travesuras que han hecho. Entonces, pero se reúne la comisión de fiscalización y le botan abajo las pruebas de oficio que pedía, las pruebas que pedía Fernando Villavicencio, porque lo que él quería es tratar el tema hacia atrás, para de esa manera llegar a la conclusión de que más o menos Lazo no tiene nada que hacer en el tema de Flopec. Entonces, toda una maniobra para ver cómo salvan, y luego dice que respecto de esto, de Flopec, esto lo dijo el 11 de abril del 2023 en Contacto Directo, esta es una de las mayores tramas de corrupción. Y entonces, Fernando Villavicencio, ayuda a acabar con esta trama de corrupción, pues. ¿Por qué le pones palos en la rueda al tema del juicio político? Y dijo Y él, que él no se solicitaron... jacta ddiciendo que la única investigación que pasó por la Corte Constitucional a la que le dio paso es la que él ha hecho. Pero claro, pero la investigación de él no la trató la Corte Constitucional. Pero la investigación que él hizo con el Frente Parlamentario Anticorrupción es terrible porque yo incluso dijera, ¿por qué no utilizan el informe? Claro que no lo pueden hacer desde el punto de vista del derecho. Pero ¿por qué no utilizan las palabras del informe del Frente Parlamentario Anticorrupción? Donde él lo hunde a Lazo con ese informe, a Lazo, a Guillermo Lazo Mendoza. Porque ahí demuestra que el presidente conocía de todos estos chanchullos con la mafia albanesa y que cayó, y dice que él tiene que responder el presidente. Dice aquí, el presidente de la República deberá dar razones a la propia Fiscalía General del Estado de por qué ha mantenido una inacción respecto del impulso de actos investigativos y o denuncias tendientes a determinar o no la comisión de las supuestas infracciones al informadas. Entonces el tema es claro, y además que también Villavicencio conoció de esto. ¿Y por qué cayó? Y viene el tema, dice que no pueden ser considerados los audios filtrados, pero en el informe de la Comisión del Frente Parlamentario Anticorrupción con la firma de Villavicencio, se apoya precisamente en los audios filtrados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y dice que la Corte Constitucional les dijo que esa hojarasca, o sea, la fundamentación de los casos de concusión, fuera de aquí, es hojarasca. Pero esa hojarasca él también la trata en el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción. Entonces, está escupiendo arriba y le está cayendo al mismo, pues. Y luego dice que el caso Flopec es una investigación de él. Entonces, sabiendo que él conoció de este caso, entonces póngase de lado, pues, del otro lado, pero no. Y luego dice que no puede haber peculado por omisión, que salvajada. Está desconociendo lo que dice el artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal, que es clarísimo en esa materia, en donde dice que los servidores públicos tienen el deber de denunciar del cometimiento de delitos contra la administración pública. Entonces, si tiene el deber de denunciar y el presidente cayó, como él lo dice repetidamente, entonces omitió su deber de denunciar, pues, si las palabras son sinónimos, entonces ¿de qué habla? Pero yo solamente el juicio político lo sustentaría, y eso es una recomendación a los legisladores, que más de un legislador fundamente la razón por qué Lazo es culpable de esto. Con el Twitter del 19 de marzo del 2023 de Fernando Villavicencio. Esto tienen que repartirlo como papel volante en la Asamblea. ¿Qué dice? Los contratos de fletamento de buques con Andes Tankers y Amazonas Tankers fueron suscritos durante el gobierno de Lenín Moreno. Sí, eso fue suscrito en el 2018. Pero luego dice, lo que hicieron las autoridades del gobierno de Lazo, lo dice Villavicencio, es sostener ese contrato. Sostener ese contrato. Permítame que se va a acabar la batería. Permítame un ratito.
Hasta que el doctor conecte la computadora a la corriente, pues me avisa Jorge. Así de rápido. Con este párrafo. Doctor, Así de rápido. doctor, lo que sí llama la atención que algunos asambleístas, tanto de la izquierda democrática como de Pero Pachacuti- Jaime, permítame, no me corte la pepa de este siga tema. nomás, sí. Pensé que Verá, ¿qué dice Villavicencio el 19 de marzo en este Twitter? Lo que hicieron las autoridades del gobierno de Lazo es sostener ese contrato. Pese a los perjuicios económicos, está un tema, perjuicios económicos, pese a que el contrato con Flopec, de Flopec con Amazonas Tankers y Andes Tankers, causaba perjuicios económicos al Estado y a los vínculos con una mafia, dice Villavicencio. Entonces viene el tema. Ya está fundamentado el juicio político. Porque Lazo conoció de esto a través del informe del vicealmirante Johnny Estupiñán. Y sostuvo este contrato pese a que causaba perjuicios económicos al Estado. Y ahí está fundamentado el peculado. Porque hay una distracción, un desvío de recursos públicos en beneficio de terceros. ¿Y quiénes son los terceros? Las compañías contratistas y los que se beneficiaron de las coimas. ¿Acaso no sabemos en los audios dónde iba a parar las coimas? En manos de Hernán Luque Lecarro y de Danilo Carrera. doctor, por ese es el hecho que Y se lo eso lo juzga. dicen los audios. ¿Cómo? Por ese es el hecho que se lo juzga. Claro, entonces, esta es la pieza fundamental para destruirlo a Lazo. Doctor, Esta es la ¿y pieza por qué los fundamental. asambleístas siguen hablando de que hay que revisar las pruebas? Los asambleístas de Pachacuti, de la izquierda democrática, dicen que tienen que analizar e incluso la Corte Constitucional estará vigilante del proceso. ¿Qué tiene que ver la Corte aquí? No tiene, ya lo demostré, que la Corte Constitucional no tiene que ver con el juicio político ya en la Asamblea Nacional y con los votos. Entonces no tiene nada que ver, porque estarían violando el artículo 153 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Si el tema es clarísimo, no le tomen del pelo al Ecuador. Y escuchamos ¿Acaso lo que dijo estamos aquí Jaramillo. Jaramillo sostiene todavía el mismo discurso. Eso lo sostienen todos los que están a favor de Lazo. Eso lo están sosteniendo. Pero en el tema de Flopec también hay que hacer entender esto. Y lo vuelvo a decir algo que ya lo dije, pero como hay gente que no escuchó en su momento, es bueno que la gente lo tenga claro. A ver, hay dos tipos de contratos en función del tiempo de ejecución de los contratos. ¿A qué me refiero? El contrato, por ejemplo, de tracto único, que yo siempre pongo este ejemplo. Una persona compra un carro, entonces verifica el número de la placa, el número del motor, el número del chasis, verifica todo, lo prueba, se va a dar una vuelta, lo lleva de pronto a una mecánica que le digan si está bien el carro. Y llega el momento donde dice, ok, te lo compro. Firmemos el contrato de tracto único. Se lee las cláusulas del contrato, se firma, toma el cheque a cambio o el dinero en efectivo, se finiquitó el contrato. Se acabó. Y el contrato de tracto sucesivo es el que se ejecuta en el tiempo. Entonces, un contrato de fletamento, de transporte, se va ejecutando en el tiempo. Se firma el 2018, pero en el camino se va viendo que las tarifas que se le pusieron para pagarles a estas empresas eran tarifas exageradas frente a las tarifas que existían en el mercado. Entonces, ¿quién se estaba perjudicando? El Estado. ¿Qué había que hacer? Parar esta irregularidad y sentarlo a Amazonas Tanker y Andes Tankers, sentarlo a renegociar el contrato. ¿Qué es lo que impidieron? Que no se renegocie el contrato. ¿Por qué? Porque estaban mamando del contrato, más claro no canta un gallo. Entonces no quisieron hacerlo. Entonces la denuncia del vicealmirante Estupiñán quedó en el aire. Entonces, no es que lo vuelven a decir, ese contrato fue firmado en el 2018 y yo no tengo nada que responder, pero se fue ejecutando en tu gobierno. Por eso es lo que dice Villavicencio. El gobierno de Lazo sostuvo ese contrato, que debe haber dicho mantuvo ese contrato. Lo sostuvo, que prácticamente es lo mismo. Entonces, lo sostuvo en perjuicio de los intereses nacionales, peculado. Entonces, ¿de qué está hablando? Porque el peculado, y es otro tema, el peculado no solamente es distraer recursos públicos en beneficio de terceros, compañías contratistas, sino también en beneficio de terceros, que son los que lucraron de las comisiones de esos contratos. Y ahí está la gente de él. Y aquí viene otro tema que lo tengo que volver a repetir, porque lo dijeron hoy de mañana en los medios de comunicación. Esto lo dijo Vanegas. ¿Qué culpa tiene el presidente si alguien que él designó ha hecho algo malo?
A ver, pero da la casualidad que Hernán Luque Lecaro no es una persona que es designada únicamente, es una persona que es delegada del presidente, como presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas. Delegado no es lo mismo que designado. Doctor, Eso, delegado. ¿cuál es Sí. la responsabilidad del designado y la del delegado? La del delegado es diferente de la del designado. De la del designado responde la persona que fue designada, pero la del delegado es otra cosa. La del delegado tiene que responder conforme al artículo 71 del Código Orgánico Administrativo, tiene que responder el delegante de los actos del delegado. Artículo 71 del Código Orgánico Administrativo. Entonces, dejen de tomarle del pelo al Ecuador. Dejen de tomarle el pelo al Ecuador. Tienen que responder. Y incluso les recuerdo una cosa. ¿Quién también alegó esto respecto de lo sucedido? ¿Quién alegó? Fue Salvador Quispe. Hay una entrevista de él en la que él dijo que hay que aplicar el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo. Y entonces, era un momento. Ahora ya no sé si se acuerdan los Pachacuti que tienen que aplicar el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo. Entonces el tema es clarísimo. Un delegado es diferente de un designado. Yo lo designo al ministro de Agricultura, ahora el ministro de Agricultura va y hace alguna barbaridad. Yo no puedo responder por los actos que hizo el ministro, salvo que yo haya dictado una política en favor de esa irregularidad. Por El alguna delegado cuestión. es como que actúa a nombre del presidente de la República. El delegado se rige por el mismo derecho, la doctrina del derecho del mandato. O sea, el delegante, en este caso Lazo, responde por los actos del delegado. O sea, no hay para dónde irse. O sea, Aquí ese no es hay un tema- escapatoria. Aquí no hay escapatoria. A ver. Pero nos le están leo, cambiando los asambleístas, algunos de Pachacuti, otros de la izquierda democrática, y qué lamentable, doctor, es ver que los medios de comunicación tradicionales solo entrevistan a esos asambleístas. No Pero le dan fíjate espacio eso, a los que pueden dar una versión como la que estamos escuchando de su parte. Es que es obvio, pues hijito, son del mismo equipo. No le pida al equipo de fútbol contrario que sea al jugador que se pase a jugar al otro lado así de frente. Lo tiene que hacer de diferentes maneras. Mire lo que dice el Código Orgánico Administrativo, artículo 71. Efectos de la delegación. Son efectos de la delegación 2 puntos. 1. Las decisiones delegadas se considerarán adoptadas por el delegante. Chao pescado, no hay nada que hablar. ¿De qué están hablando? Entonces, es funciones delegadas. E incluso es agravante el tema, porque en el directorio de las empresas públicas actuaba Hernán Luque Lecaro, delegado del presidente, como presidente de la EMCO, y también actuaba otro delegado. Esto está en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Por lo tanto, de 2 de 3 tenía Lazo, 2 delegados de 3. Y en muchos de los directorios actuó Iván Correa, que trabajó además más de 20 años para el Banco de Guayaquil. ¿Qué quieren tapar con esto? Y venirle a decir al país que vamos a ver las pruebas, que no sé qué, vamos a ver si nos las presentan en letra Ahí aliado, están las en pruebas, letra- pues, doctor. Esa es la prueba. ¿Qué se hacen los pendejos? O sea, ¿qué quieren Doctor. esperar? ¿O están esperando algún milagrito? Doctor, ¿Qué es lo que están esperando? si nos vamos Entonces, un poco más atrás de este contrato, Moreno también podría tener responsabilidad y responder por lo que firmó. Eso tiene que evacuarlo ¿quién? La Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado en un juicio paralelo, porque les explico esto. La Asamblea Nacional lo puede destituir a Lazo en el juicio político por este tipo de comprometimientos. Pero eso no opta que destituido o no destituido, la Fiscalía General del Estado no continúe con la investigación de estos temas. Porque aquí viene un tema que es importante. ¿Por qué la Fiscalía se demora tanto en darle una respuesta al Ecuador? ¿Cuándo le va? O sea, aquí en el Ecuador no estamos acostumbrados a matar muertos, mi querido Jaime y Carlita. Entonces, ¿cuándo lo van a matar a Lazo? Cuando ya esté muerto. O sea, tienen los audios, tienen los teléfonos, porque así dijeron que tenían todo ese material de Rubén Cherres. Dice que tenían más de 50 elementos
que habían recabado del tema de la muerte de Cheras. ¿Por qué en este momento, hoy, 13 de abril de 2023, no se pronuncia con una instrucción fiscal? ¿Por qué no se pronuncian? Porque están calculando a ver qué pasa con el juicio político. Si lo absuelven a Lasso, en el hipotético caso que lo hagan, sencillamente ese juicio no caminará y se irá la fiscal general del Estado a la casa, porque ya mismo culmina su tiempo, se irá sin resolver ese tema. El tema de la muerte de Cheras y otros temas más, el tema del Flopec, el tema de esto. Pero si lo votan a Lasso, créame que en una semana o un mes tendrán el dictamen de la fiscalía diciendo que aquí se cometió peculado. Así no se actúa. Así no se actúa. Entonces, este es un tema que hay que verlo a la luz de lo que está pasando en el Ecuador. Correcto. Doctor, esta semana el Ministerio de Transporte y Obras Públicas nombró a Dora Ordóñez como subsecretaria de Obras Públicas en el sector de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Pero, ¿por qué cito este nombramiento? Porque Dora Ordóñez fue candidata a prefecta por el Azuay por el movimiento Pachacutic. ¿Qué le parece? Sí, o sea, comienza. Esas son ya pistas que hacen ver que por ahí puede haber algún tipo de acuerdo. Porque comienzan a aparecer eso, o sea, cuando la gente dice, yo todavía no he decidido mi voto, ¿qué quiere decir? Aquí estoy, pues, háganse presentes que aquí estoy. Y entonces este es el país, pero el Ecuador, pase lo que pase en este juicio político, tiene que sacar la libreta y saber quiénes estuvieron contra los intereses nacionales y quiénes estuvieron por aupar y por tapar estos actos de corrupción, no solamente de delitos contra la administración pública, sino del tema del involucramiento en el tema del caso León de Troya. Por Dios, si eso lo dejan pasar, y viene la pregunta, la Corte Constitucional, yo he revisado en detalle la solicitud de juicio político que conoció la Corte Constitucional, y está señalado en varias páginas los temas del caso León de Troya. Entonces viene la pregunta, ¿por qué la Corte Constitucional se bloqueó y dijo, esto no se tratará? Y dijo que hay que ser muy rigurosos, específicos y detallados en el tema, cuando ellos no tienen por qué ser el tapón, ser el dique que impida el enjuiciamiento penal, el enjuiciamiento político, perdón, del presidente Lasso, porque es competencia de la Asamblea Nacional. Por eso decía, bienvenida a una Asamblea Constituyente, porque la Corte Constitucional, ellos actúan al margen de la Constitución y la ley cuando les da la gana. Y hay que ponerle un cascabel al gato, solamente para que el pueblo me entienda. La Constitución, que tiene cosas mal hechas, la Constitución dice que la Corte, que un juez de la Corte Constitucional, que pueden ser varios, solamente puede irse a la casa con el voto de las 2/3 partes de los mismos jueces de la Corte Constitucional. Es un proceso de autodepuración. Por ejemplo, si aprueban algo contra la Constitución, que lo han hecho varias veces, si aprueban algo, ¿de dónde sacamos las 2/3 partes de la Corte Constitucional para defenestrar, por ejemplo, a cinco jueces de la Corte Constitucional que hayan aprobado alguna cosa, o 6 que han firmado? ¿Cómo sacamos? Les pedimos que ellos mismos saquen el puñal y se hagan la puñeta. Entonces, esa es una estupidez que tiene la Constitución. Entonces, tenemos una Corte Constitucional que sabe que puede hacer lo que le da la gana y que además están sentados allí de manera absolutamente forzada, porque ellos entraron por la ventana, pues, ¿qué nos olvidamos del Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo? Que participó en la designación de ellos, participó, y ellos no podían, el Consejo de Trujillo no podía haber participado y peor haber defenestrado a la anterior Corte Constitucional. O sea, si en el Ecuador no nos ponemos serios para que el Ecuador se encamine por una ruta de respeto a la institucionalidad, de respeto a la Constitución, de respeto a las leyes, estamos podridos, porque aquí todos son bypasses, todos son vericuetos, es un camino chueco el ejercicio de la institucionalidad y del sometimiento a las leyes. Entonces, cuando uno ve esto, dice, ¿qué está pasando en el Ecuador? Tenemos que poner orden en esta cuestión. Tenemos que poner orden, y para eso este juicio político es la prueba de fuego para muchas organizaciones políticas, porque en 2 años o menos, que ya comenzarán a hablar de las alternativas, les vamos a recordar con lujo de detalles lo que va pasando en este juicio político, para que el pueblo sepa por quién no puede votar, por quienes están solo por intereses
de un grupillo o de un grupo de gente. ¿Y por qué tiene que votar por los grandes intereses nacionales? Entonces, esta es la prueba. Esta es la prueba. Y entonces están quemando mucha gente. Mucha gente incluso decían que tenían opciones políticas muy altas, pero de tapahuecos no van a poder llegar a ningún lado. Doctor, Entonces, este es el tema. nos llama la atención ver al presidente de la República que en estos días se ha reunido con congresistas estadounidenses en el Palacio de Carondelet. ¿Qué quiere demostrar con esa reunión el presidente de la República? Aunque hay otro grupo de congresistas de los Estados Unidos que le están pidiendo al gobierno de Estados Unidos que investigue a este gobierno. A ver, mi amigo Jaime y Carlita, que no sé si sigue todavía con nosotros. Aquí está, pónchela, Carlita. Pónchemela, porque si no, no podemos hacer un control constitucional de presencia en los Controladita la de tiene. comunicación. Claro. Y entonces viene el tema. A ver, ¿por qué vinieron los congresistas de Estados Unidos acá? Primero no fueron congresistas, fueron senadores, porque ellos tienen Cámara de Diputados y tienen el Senado. Vinieron senadores. ¿A qué vinieron? No vinieron a respaldarlo a Lazo. Vinieron a decirle que están preocupados por la presencia de China en América Latina y concretamente en el Ecuador y en otros países, en el tema del relacionamiento comercial y etc. cosas, porque están afectando la balanza comercial de Estados Unidos y además desde el punto de vista geopolítico nos estamos uniendo con un país que está en la cuerda separada, está en otra línea de apoyo a Rusia. A eso vinieron, no vinieron a decirle, señor Lazo, le venimos a respaldar, como cree que le vinieron a respaldar y como es de alguna manera. Pero seguramente él sí les pidió apoyo, doctor. Les pidió apoyo, pero lo concreto es la carta del 12 de abril del día de ayer, del Congreso, firmada por congresistas de los Estados Unidos, al honorable Joseph R. Biden. Yo no sabía que se llamaba Joseph, siempre he oído Joe, pero ellos deben saber por qué se llama Joseph. Donde le dicen barbaridades los congresistas de Estados Unidos. Solicitan al presidente Joe Biden, por si acaso esta comunicación la hice pública en Facebook y en Twitter, en mi página. Solicitaron al presidente Joe Biden que emprenda una pronta investigación sobre los casos de corrupción del gobierno de Lazo. Esto es lo concreto. Luego indicaron en esta carta que le instan a Biden a reevaluar las estrechas relaciones de Estados Unidos con Ecuador. Y luego manifiestan la preocupación por los casos de corrupción que se encuentran en investigación en el Ecuador, y entre ellos detallan la relación que existe entre Lazo y su cuñado Danilo Carrera y las acusaciones que lo relacionan con Rubén Chérez, asesinado el 31 de marzo. Creemos, dice en la comunicación, que las autoridades estadounidenses tienen un papel importante que desempeñar en el apoyo a la lucha del Ecuador contra los actos corruptos e ilegales cometidos por la administración de Guillermo Lazo. Y luego dicen, cita el tema de los periodistas que han descubierto una red de corrupción que vincula a asociados claves del presidente ecuatoriano Lazo con figuras del crimen organizado. Y que esto es más grave todavía, que Danilo Carrera, cuñado de Lazo, y el propio gobernante ecuatoriano han estado utilizando la jurisdicción de los Estados Unidos para ocultar activos y evadir impuestos en violación de la ley del país sudamericano, el caso León, el caso Pandera Papers. O sea, más claro no canta un gallo, mis amigos. Esta es la posición que ya en el exterior ya se van dando cuenta qué es este gobierno y a qué han estado sirviendo. Entonces, cuando uno ve esto, dice, ¿qué pasó? Pues, o sea, que nos toman del pelo, como que Estados Unidos lo está respaldando. Claro que tenemos un Twitter de Lazo, donde dice que el presidente Biden está muy preocupado por la situación del Ecuador. Y un senador dice, de apellido Dodd, que le ha ofrecido su respaldo. Pero viene el tema. Biden no puede, ni ahí, esta es otra cuestión. Y sí, investigar. Corrupción. Y hay el otro donde está la carta, para que vean que estamos hablando. Estamos hablando de la carta. Ahí está la carta. A ver, tapen esta carta, a ver si lo pueden hacer. Tapen esa carta. Entonces, esto es lo que le preocupa a Estados Unidos. Y dice, el presidente Lazo en un Twitter, dice que Biden está preocupado por la situación del Ecuador. Biden no puede ni con su alma. Este momento tiene dos frentes enormes.
La guerra que cada día se ve que es un fracaso desde el punto de vista geopolítico y militar, la guerra con Ucrania, porque se metieron en camisa de 11 varas y van a salir trasquilados. Buscaron anis, van a salir trasquilados. Y el tema económico de Estados Unidos. Un datito, ¿saben cuánto le debe Estados Unidos a la China? Le debe 30.000 billones de dólares. ¿Qué quiere decir eso en buen romance? 30.000 millones de millones. Es una cifra impensable, impensable. O sea, Estados Unidos está quebrado. No me asombraría si mañana declara un default de los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que tiene Biden, acordarse de Lazo en esas circunstancias y venir a decir que de eso está preocupado el presidente Lazo. O sea, no le tomen del pelo al Ecuador. Más bien, en Estados Unidos están preocupados por el grado de corrupción y vinculación con el narcotráfico que han tenido ciertas personas vinculadas al gobierno, como el caso de Hernán Luque Lecaro. Entonces, este es el tema. Pero hay un tema que es importante verlo, que ya lo vimos, que era el tema de la posibilidad de una muerte cruzada. La muerte cruzada por el tema de obstrucción del plan de desarrollo no puede darse, salvo que le quieran tomar del pelo al país. Porque hay un tema, o sea, este gobierno ha sido uno de los peores gobiernos que ha tenido el Ecuador, porque no ha tenido ni siquiera el cuidado de leer, de aprender a leer y escribir. No necesariamente ir a la profundidad, que ahí no llegan. El artículo 280 de la Constitución dice que el plan de desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo, y cualquiera de ustedes pueden buscar la Constitución, Plan Nacional de Desarrollo, artículo 280 de la Constitución. Es el instrumento al que se sujetarán las tres cosas: políticas, programas y proyectos públicos. ¿Por qué? Porque con la boca se pueden decir muchas cosas. Por eso dicen el pensamiento sufí, árabe, profundo. La palabra agua no calma la sed. Lo que calma la sed es el agua. Aquí está agua, aquí hay agua. Esto calma la sed. La palabra agua no calma. Pero ¿qué es lo que hacen? Aprueban un plan de creación de oportunidades 2021-2025 que no tiene el nombre de Plan Nacional de Desarrollo. Primera gran estupidez. Y luego en este plan se habla de 5 ejes, 16 objetivos, 55 políticas y 130 metas. Pero no hay programas ni proyectos. Entonces, el agua falta, pues. No hay los proyectos para decir cómo van a aterrizar estas ideas en la realidad. Primera cosa, pero cuando uno investiga esto, a propósito de investigar, aquí van unas perlitas del plan de creación de oportunidades, donde no hay programas, ojo, hay metas, pero metas difusas. Incrementar la tasa de empleo del 30 al 50%. ¿Cuál tasa de empleo? Estamos hechos pedazos. Incrementar el volumen de producción de hidrocarburos de 516.083 a 1 millón de barriles. Imposible que lo haga este gobierno de mediocres. Incluso estupidez. ¿Por qué estupidez? Porque los oleoductos ecuatorianos solamente pueden transportar 810.000 barriles. Y el gobierno se planteaba incrementar a 1 millón. ¿Y qué hacían con los 190.000 barriles en el caso que lo hubieran logrado? Nada. Entonces, ni siquiera para eso son buenos. Pero 516.000 dice que recibieron, que no es cierto, recibieron más. Pero partamos de 516. ¿Cuánto está produciendo en este momento el Estado en petróleo? 453.000 barriles. Está produciendo al día de hoy 453.000 barriles. Por lo tanto, se les cayó la producción en 63.000 barriles. No solo que no llegaron al millón, sino que se les cayó. Tarea de ineficientes. ¿Por qué? Porque no le dan la plata a Petroecuador para que funcione como empresa, para crear la sensación de que es una empresa que no funciona y de esa manera comerse a la empresa. Incrementar el nivel de confianza institucional en el gobierno, del 25 al 30%, pero si está hecho pedazo el Ecuador. ¿Por qué es el riesgo país? Entre otras cosas, por lo que se vive en el Ecuador y la percepción que se tiene afuera. Mejorar el posicionamiento en el ranking de percepción de corrupción mundial del puesto 93 al 50. No movieron un punto, más bien se treparon a más de 100. En la percepción de corrupción. Otra cosa, disminuir la tasa de femicidios, no lo lograron. Reducir el déficit habitacional, tampoco lo lograron. Incrementar el porcentaje de respuesta a la atención de víctimas de violencia, no lo lograron. Reducir, mire esta cosa que es terrible, y esto está en la meta 9.41. Reducir el número de muertes por violencia intracarcelaria en los centros de privación de libertad, de 130 a 88.
muertos en los centros, en los centros carcelarios ya están cercanos a los 500. Y no es que redujeron de 130 a 88. Son como 500. Reducir el número de situaciones de crisis en los centros de privación de libertad. O sea, ¿qué cumplieron de este plan? Absolutamente nada. Entonces, cuando uno ve esto, uno dice, ¿de qué están hablando esta pobre gente? Pero viene un temita que es importante verlo. Viene un temita del famoso plan de creación de oportunidades. Y yo siempre hablo con documentos y con señalamiento de dónde saco la información. Plan de creación de oportunidades, que ustedes lo pueden verificar en cualquier momento, que supuestamente es el plan de desarrollo. Vean la tabla 8, inversión pública por sector, 2017-2021. O sea, analizan lo actuado por el gobierno de Moreno, como que dicen, esta es la inversión pública y de aquí es que nosotros nos vamos a disparar con inversión pública. Pero cuando uno analiza los parámetros, las cifras que utilizan dentro del gobierno de Moreno, ¿qué es inversión pública? Es inversión pública y punto. ¿Y qué vino este gobierno? Porque aquí están las cifras, voy a poner un ejemplo. Qué sé yo, energía. En el año 2020, Moreno invirtió 85 millones de dólares. Entonces viene la pregunta así sencillita para que la gente lo entienda. 85 millones de dólares es lo que gasta el Estado, no solamente con todo el sector de energía. Y ahí está Petroecuador, ahí está Sacelec, y gasta eso en sueldos y además en el funcionamiento del aparataje de generación de energía. No, pues 85 millones es lo que invirtió, obviamente cifra paupérrima que invirtió Moreno en el año 2020. Por lo tanto, nos tomaron del pelo cuando dicen que la inversión son de miles de millones mezclando gastos con inversiones. Gasto es una cosa, inversión es otra. Y este cuadro refleja de manera clara y evidente, les refleja de que una cosa son las inversiones y otra cosa son los gastos. Y porque ahora, en un gobierno que no invierte absolutamente nada, ¿por qué es que hoy aparecen con este tema de que han invertido miles de millones en salud, en educación, en energía, en vialidad, cuando están sumando sueldos, gastos, papel higiénico? Eso no es inversión. Y ellos, en su propio plan, tienen la prueba de que mienten. Entonces, por ningún lado les sale alguna cuestión que podamos decir que ellos están bien encaminados. Sin duda alguna, todo este entramado, ¿no?, nos lleva a pensar que definitivamente el Ecuador está sumergido en un sinnúmero de actos inconsecuentes. Doctor Tandazo, leíamos los mensajes de la gente y básicamente lo felicitaban y decían cómo vemos desde otra perspectiva las diferentes situaciones que tiene el país, la economía ecuatoriana y las distintas empresas de las cuales se han lucrado, porque básicamente ha habido un lucro personal. Así es, pero permítame hacer un pequeño giro a algo, porque mientras todo el mundo está mirando a Lasso que va camino al cadalso, ¿usted no cree que Lasso se va? ¿Usted está. cree que de una u otra manera Lasso se va? ¿Ya está derrotado? Yo no se me ocurre pensar que muchos movimientos o partidos políticos puedan salvarlo a Lasso, porque sería un capitis diminuce, como sabemos decir en el derecho penal. Sería la muerte de los partidos. ¿Cómo se van a presentar a las elecciones del 2025? Después de haberlo salvado a Lasso, después de todo lo que se conoce, después de lo que dice Petro en Colombia, que el modelo a seguir en control de la seguridad no es el del Ecuador, lo pone como ejemplo. O sea, y dice que hay más delincuencia en el Ecuador que en Colombia. O sea, ya le superamos a Colombia. O sea, ¿qué queremos? Lo que dije la semana pasada en Ecuador en directo. Que la cabra siga en la cristalería y siga destruyendo los cristales. Eso es lo que queremos. Entonces, yo no le veo cómo van a poder dar la cara en el juicio político y votar a favor de Lasso, absteniéndose, saliéndose, haciendo cualquier barbaridad. Vamos a estar atentos a esa votación. Pero ya hasta este momento vamos viendo cómo se van manifestando, pero no los vamos a dejar que se salgan del redil. Pero hay un tema que es gravísimo. Mientras Lasso está con una pata rumbo al patíbulo, sucede que quieren hacer la fiesta con el sector petrolero. Acaba de declarar el día de ayer en Ecuavisa, el día de ayer acaba de declarar Fernando Santos Alvite, ministro de Energía, que en el caso del campo Ispingo lo van a entregar a las compañías petroleras
y que también el caso del campo Sacha lo van a entregar a las compañías petroleras. Dejen de ser sinvergüenzas. El caso Sacha, esto le costó la salida al ministro Carlos Pérez García, cuando hizo las declaraciones en El Universo de fecha 20 de noviembre de 2019. Le preguntaron sobre el tema de Sacha, que querían entregarlo bajo el sistema de monetización de activos, que no existe en la ley, pero que la corrupción tiene muchas formas de ver las cosas y ponerles ruedas, en este caso un tema de corrupción. Dijo, el problema es que la contratista puede inflar la tarifa. Hoy el costo, se refiere al costo de producción de Sacha, es de $6, pero la contratista va a cobrar $14 por barril. O sea, le reembolsan a Petroecuador $6 por producir un barril, porque Sacha es tan generoso y tiene toda la inversión y produce tal cantidad de petróleo que no hay necesidad de entregarlo a una compañía, porque le cuesta al Estado producir un barril $6, pero quieren entregarlo a las compañías privadas para que lleven la carne. Sin vergüenzas, es el mejor campo de los campos productivos, pero también quieren entregar Ispingo. Entonces vamos a hablar de Ispingo, para que la gente entienda. Dentro de las nuevas reservas ecuatorianas, descubiertas por Petroecuador, que es importante decirlo, esto no lo descubrió las empresas privadas, esto lo descubrió Petroecuador con grandes inversiones realizadas, ¿para qué? Para poder tener resultados. Y entonces se hizo toda una inversión en el campo, en el tren estructural ITT, que está compuesto por el campo Ispingo, Tambococha y el Tiputini. Campo Ispingo, Tambococha y el Tiputini. Entonces viene el tema. En el caso del Ispingo, en las pruebas de producción que se hicieron, porque se hacen primero pruebas de producción para de esa manera dimensionar las bondades de un yacimiento, a ver si hay presión, cuánto petróleo sale, por eso se construyen centros de almacenamiento pequeños para poder almacenar y ver desde el punto de vista técnico cuánto sale. Ispingo generó, miren esto, Ispingo generó en el pozo Ispingo 1 5.142 barriles, solamente en la prueba, 5.142 barriles, y el Ispingo 3 generó 6.232 barriles, y el Ispingo 4, 4.077 barriles, lo cual decía de la enorme presión que tiene el yacimiento, y no es de una brea, como dice Fernando de Santos, no es una brea. ¿Y qué generó? Los mejores campos que el Ecuador los mantuvo, incluyendo Sacha, Suchufindi, Lago Agrio. Cuando hicieron las pruebas de producción hace decenas de años, cuando iban a comenzar esa producción, Lago Agrio, el mejor pozo que tuvieron en ese momento, generó 2.642 barriles. Cuando Ispingo ha generado en algunos casos hasta sobre los 6.000 barriles de producción en las pruebas. Y Sacha generó 4.500 y Chufindi 1, 5.000 barriles. Por lo tanto, el campo Ispingo, que lo quiere entregar Santos a las compañías petroleras, es un mejor campo que incluso los anteriores. Y viene a decir que es una brea y que hay que entregarlo a las empresas privadas. Y entonces viene el tema de los asambleístas. Van a entregar Ispingo, que tiene 3 reservorios y que tiene 2 estructuras. Y esto lo detectó ¿quién? Beysi Franlab de Francia y el Instituto Francés del Petróleo, que realizaron los estudios. Carlita y Jaime, yo soy una persona que conozco el sector energético y conozco de esos estudios que hizo Beysi Franlab. Entonces, ¿de qué hablan? ¿Qué quieren? Rifarse la carne y entregarle a las compañías privadas lo mejor de lo que tenemos hoy. Y solamente el ITT tiene 1.700, hoy tiene 1.700 millones de barriles de reservas. Lo cual quiere decir, para que ustedes tengan una idea, el potencial que tiene el ITT, de lo cual el Ispingo que quieren entregar a las compañías, el uno de los 3, es el mejor. ¿Sabe cuánto puede estar valorado este momento? Vale 83.500 millones de dólares. ¿Por qué? Por las reservas probadas, porque ahí no hay que ir a recién descubrir reservas. Ahí hay reservas. Es más, ahí puede haber más reservas de las que están señaladas. Puede haber mucho más reservas de las que están señaladas. Entonces, cuando uno ve esto, uno dice, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿a quién le están queriendo comer al cuento al Ecuador? Y dice el ministro un tema adicional. Dice el ministro, es que tenemos, este es un remoquete, es que tenemos un campo y no tenemos tecnología. Por Dios, dejen de tomarle el pelo al país. La tecnología viene inmersa en los servicios que se contrata.
en los servicios que se contrata, porque las empresas petroleras no hacen todo ellas. Y no me refiero solamente a las empresas públicas, las empresas privadas igual. Por ejemplo, quieren torres de perforación, alquilan torres de perforación. Quieren servicios de workover, de reacondicionamiento de pozos, contratan servicios de reacondicionamiento. Quieren worldline, quieren construir plataformas, contratan las plataformas, la construcción. Entonces, la tecnología viene inmersa en los contratos de servicios que contratan las empresas petroleras. No es que Petroecuador se va a meter con un laboratorio a tratar de desarrollar tecnologías, porque eso se contrata. Las volquetas que hoy trabajan en el Ecuador son mejores que las volquetas de hace 30 años, porque la tecnología viene en las volquetas, y si usted compra una volqueta ya viene con la nueva tecnología, pues. No es que vamos en el Ecuador a analizar a ver cómo desarrollamos una nueva tecnología para construir volquetas. Entonces, no le tomen del pelo al país, no le tomen del pelo al país. O sea, son argumentos tan deleznables que le hacen creer al Ecuador esto lo dijeron cuando se caducó el contrato del Occidental y también cuando Texaco tenía que entregar los campos porque ya se venció el contrato. Y en la época de Rodrigo Borja Ceballos, pese a las presiones que tenían, esa era otra izquierda democrática, no era la izquierda democrática de Alejandro Jaramillo. Pese a las presiones que tenía, dijo: el contrato se cumple y se acabó, yo no lo estoy votando, se acaba. Llegó Cepes, hizo cargo de los campos de la Texaco, ¿qué pasó? Nada no pasó. Más bien pasó mejores cosas porque hubo un mejor manejo de los campos, de los campos de la Texaco. Lo mismo pasó con el campo occidental y el campo de Yuturi y Moncocha que pasaron. Y lo mismo pasó con el campo Perenco. ¿Qué pasó? El Estado se hizo cargo. ¿Y qué decían en los medios? Yo recuerdo en 2006, toda la gente en los medios, esta gente, Fernando Santos a la cabeza, René Ortiz, toda esta gente, ¿cómo vamos a coger un campo de tan alta tecnología como el de Occidental? Entró en este campo, Petroecuador creó la filial Petroamazonas y lo manejó con un dedo. Y ahora vuelve a decir que no podemos manejar el Ispingo, porque el Ispingo tiene alta tecnología. Vayan con ese cuento a otra parte, por no decirles la palabra exacta, porque el pueblo me está entendiendo. Vayan con ese cuento a otra parte. Vayan con ese cuento a otra parte. Entonces, lo que quieren hacer es, antes de que se vaya Lazo, hacer el último o uno de los más grandes business. Y como son contratos que se firman con cláusulas arbitrales, entonces después nos dejan hundidos, porque no podemos tocar ese tipo de contratos. Entonces, o sea, que entre un ministro de Energía a manejar el ministerio y que lo único que haya es ver cómo lo deshuesa Petroecuador para entregar la carne de Petroecuador que tiene a su cargo y entregarle a las empresas petroleras privadas. O sea, eso es entendible. Es entendible que entre para sabotear, para hacer labor de zapa y botar abajo toda la participación de Petroecuador en los campos, a pretexto de que no hay plata, pero sí hay plata para pagarle a las compañías, o para recibir menos, porque las compañías no van a venir a hacer filantropía, las compañías van a venir le va a costar al Estado más dinero, esto en manos de las compañías privadas que en manos del Estado. Entonces, entran para dinamitar la empresa pública, para mermar el patrimonio del Estado y mermar el patrimonio de la empresa pública. Entonces viene el tema, ¿y cómo lo van a hacer? O sea, esto es grave. Pero además, se me está olvidando un tema que es importante. La Procuraduría General del Estado, por norma constitucional, artículo 237 de la Constitución, tiene entre sus funciones controlar con sujeción a la ley los actos y contratos que suscriban los organismos y entidades del sector público. Controlar, no es que yo no he sabido, yo no me enteré. Y cuando Johnny Estupiñán dice que ese contrato se mantuvo y no se lo terminó unilateralmente porque la Procuraduría no estuvo de acuerdo en que la Procuraduría no estuvo de acuerdo en proteger los intereses del país. Y esto fue Íñigo Salvador. Esto es grave. Asambleístas, despabilense. Entiendan que esto no solamente es Lazo. Solamente con lo que acabo de decir y todo lo actuado por Johnny Estupiñán es como para que lo llamen mañana al ex procurador y le digan: venga señor, venga para acá. Dígame qué hizo usted en términos de vigilar el contrato de Flopec. No nos olvidemos que Flopec es una empresa de derecho público por norma constitucional. Empresa de derecho público.
Por lo tanto, no pueden hacerse los locos que no puedo controlar ahí. Controlar con sujeción a la ley los actos y contratos que suscriban los organismos y entidades del sector público. Y más bien, no solo que no contrataste, sino que incluso hiciste loco para que continúe ese contrato, que como dice Fernando Villavicencio, es y era perjudicial al Estado ecuatoriano. Entonces, ¿qué tenemos? O sea, sucede que tenemos guardametas, pero que están amarrados a los postes para que entren los goles. ¿Qué es eso? O sea, le hemos dado la vuelta, hemos virado como tripa a las instituciones del Estado y no están en función de proteger los intereses del país. Asambleístas, no todo es el juicio de Lazo, que no deben dejar pasar un segundo y vigilar este tema, pero van apareciendo cosas que hacen ver que ustedes, por cuerda separada y de manera urgente, inmediata, tienen que ir tomando decisiones, porque van apareciendo cosas que uno dice, bueno, ¿y esto qué? Por ejemplo, ministro de Energía Fernando Santos, comparecencia en una comisión tal que hoy pueden constituirle y decir que venga el ministro Santos a explicar cómo es aquello de que va a entregar el campo Ispingo a las compañías petroleras y el campo Sacha. Hay que curarse en salud. Los asambleístas tienen que entender que no tienen que actuar sobre la leche derramada, sino anticiparse. Entonces viene el tema, o sea, despabilense. Tienen que estar en los temas. Claro. O sea, doctor, tengo un tema que me gustaría escuchar su opinión con respecto a la decisión del gobierno. El gerente del Banco Central hace pocos días anunció que se va a entregar a la banca privada más de 263 millones de dólares a los bancos que tienen créditos con bancos extranjeros y que les han subido los intereses. Eso como incentivo tributario, así dice el gobierno, pero que en realidad eso viene a ser una especie de subsidio. ¿Qué opinión merece que el gobierno diga que no hay dinero para la salud, no hay dinero para la seguridad, no hay dinero para la educación, pero a la banca privada, que recién acabó de ganar más de 600 millones de dólares en utilidades el año pasado, el Estado le va a entregar cerca de 300 millones de dólares? eso es otro tema de peculado, porque está beneficiando a terceros, distrayendo recursos públicos. ¿Cómo? Lo que debió cobrar en más, ahora va a cobrar en menos con este subsidio. Entonces ahí hay un paquete, un monto de recursos públicos destinados a proteger, a lanzarle boyas a la banca privada, para que tenga el mismo nivel de rentabilidad. Que además, aquí tenemos el caso del ministro de Comercio, José Julio Prado, que cuando terminó el año de Moreno, declaró: a la banca no le ha ido mal en plena pandemia, a la banca no le ha ido mal. O sea, la banca nunca le ha ido mal, con esas tasas de interés nunca le ha ido mal. Pero ahora sucede que el Estado sale al estilo de ¿quién? De Osvaldo Hurtado, cuando hizo la securitización de la deuda, que lo explico a los ciudadanos. Teníamos deuda, teníamos una moneda en el Ecuador en ese entonces que era el sucre, y la banca de ese entonces se endeudó en dólares, y prácticamente la banca quebró. Entonces, ¿qué salió a hacer el gobierno de Hurtado? Sucretizar la deuda. No te preocupes, yo asumo la deuda de ustedes y ustedes páguenme en sucres que se devaluaban cada día. Y pusieron de ministro de Finanzas a quien estaba al frente de una casa de cambio, lo cual era estúpido. Es el Ecuador que hay que cambiarlo. Y en el gobierno de Maguad, ¿qué pasó? La misma vaina, a ver cómo les tiran el salvataje bancario a los bancos y lo hacen pedazos al ciudadano, al cuenta rentista y al cuenta ahorrista. Y ahora están queriendo hacer esto y lo están haciendo. ¿Y esto dónde está la asamblea que le llame inmediatamente a dar cuenta y razón al ministro de Economía, al gerente del Banco Central? O sea, ¿dónde está la Asamblea Nacional? Y que se haga respetar, porque llaman a una cantidad de gente y no van, por expresas instrucciones del mismo presidente Lazo. Entonces, todo esto tiene que ser analizado en el juicio político. El presidente Lazo da instrucciones a sus ministros de Estado que no concurran a la Asamblea. Y eso es violación de la Constitución. Hay violaciones de la Constitución que son por todo lado. La Constitución es un papel sucio para el gobierno. Entonces, todo esto hay que analizarlo. Son generosos con la banca. No hay controles a la banca porque es el gobierno de dejar pasar y dejar pasar. Es el neoliberalismo. El neoliberalismo, mis queridos amigos,
por filosofía, protege el capital y no a los seres humanos. El capital puede circular libremente, y ser repatriado libremente, pero las personas no, las personas necesitan visa. Es el momento que vive la humanidad, donde el capital fluye, pero las personas no fluyen, y la protección es al capital, a los grandes réditos que tiene el capital para succionar nuestra economía. Tenemos que cambiar de visión, y para eso tenemos que crear una nueva generación de gente en América Latina, no solo en el Ecuador, porque están más perdidos que pingüino en Bolivia, los argentinos, los chilenos, los colombianos, los venezolanos, mucha gente, los mexicanos. Están perdidos. Tenemos un presidente, Alberto Fernández, que dice al país cuando se posiciona: yo no voy a aceptar créditos del Fondo Monetario Internacional. Incluso rechazó un desembolso y ahora fue a hincarse de rodillas ante Biden y hablar bien de todo lo que Biden le pide que hable de la invasión rusa a Ucrania, etc. cosas. Tenemos un presidente Boric que no entiende a qué sector de la población se debe y está alineado con la política exterior de Estados Unidos. Tenemos un Gustavo Petro que supuestamente es de izquierda y hace lo mismo. Entonces, ¿qué está pasando? Se embruteció la izquierda en el Ecuador, en América Latina, se embrutecieron. Y siguen con las mismas prácticas corruptas de favorecer a la banca, favorecer a las empresas transnacionales, a las empresas que incluso las exportan para succionar nuestras economías. Entonces, o cambiamos en América Latina, o sencillamente el Ecuador tiene que definir una política propia que resuelva y que sea producto de la expresión de la defensa de nuestros más caros intereses. Y entonces en eso tenemos que mire el tema de las inversiones. La Constitución, artículo 339, dice que se privilegiarán las inversiones nacionales por sobre las extranjeras y que la inversión extranjera será complementaria a la inversión nacional. Clarito. ¿Qué se hace para que esto funcione? Que la inversión nacional sea la que prevalezca, para que no vengan de afuera los capitales a llevarse la plata. Pero además una confusión, mi querida Carlita y Jaime, doctor, que es terrible. mientras sigamos la receta del Fondo Monetario Internacional, eso no va a pasar en este país. Sí, pero tenemos que por lo menos aleccionarlo al pueblo y a la clase política para que no se dejen tomar del pelo. Voy a hacer una explicación académica sobre el tema, muy pequeñita. A ver, ¿qué es inversión extranjera? Es cuando una empresa viene, mete plata en un proyecto, sea público o privado, y dice: yo, por ejemplo, voy a construir un hospital, y me quedo aquí, y voy a amortizar la inversión que hice en un hospital durante toda la vida, o durante 20 años, 30 años, lo que sea. Me quedo aquí. Voy a invertir en un proyecto hidroeléctrico, ya es inversión pública, pero voy a invertir y me voy a quedar asumiendo el riesgo de la inversión y administrando ese proyecto. No es inversión pública el firmar un contrato con un país para que le den un préstamo, se llama crédito de proveedores, le den un préstamo para que los estamentos del Estado, ya de manera direccionada, contraten una empresa de ese país que le señala a ese país sin concurso y ejecute el proyecto. Es un contrato de construcción, no de inversión, contrato de construcción a través de un crédito. Entonces, cuando lo vemos al ministro de Comercio, ayer me parece que fue, que en Ecuavisa hablaba de la inversión que ha venido al Ecuador. El Ecuador no ha venido inversión, lo que ha venido son créditos caros para que contratemos con empresas contratistas. Eso no es inversión. Y viene un tema, cuando lo oyen hablar a un funcionario del Estado, en este caso el gobierno de Lazo, dice: estamos viendo qué hacemos en telecomunicaciones, en petróleo y en hidroelectricidad. A ver. Son sectores estratégicos que le pertenecen al Estado. Y solo por excepción puede darse el gestionamiento de una empresa transnacional. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, ¿por qué no hay una política de atracción de inversiones para el sector privado? Pues, si acaso, voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Digamos que el ministro Santos se sale con Adel, que no le vamos a permitir, y entrega el campo Sacha. El campo Sacha debe tener más o menos unos 300 trabajadores, 250, 300 trabajadores. Entonces contratan. ¿Qué ha sacado el Ecuador con esa inversión? En términos económicos va a perder, porque las tarifas van a ser más altas, va a perder plata. Pero en términos sociales, ¿vamos a generar empleo? No,
Porque si tienen 300 trabajadores el bloque ese, sencillamente o los cambian por otros 300 o cambian la mitad y meten la otra mitad, pero no va a haber un gran movimiento en generación de empleo. Entonces esa inversión es poco de capital, es poco intensiva en generadora de mano de obra. Entonces tenemos que tener claro, o sea, pero ¿dónde puede venir inversión? En los sectores privados, y allí no promocionan. ¿Por qué? Porque ahí no hay coimas. Yo estoy hablando castellano. Entonces vengan, voy a poner un ejemplo, venga una empresa a poner una fábrica de focos ahorradores para que no estemos importando focos ahorradores, venga, pero el sector privado, venga a poner más inversión en otros temas, en salud, venga. No, tiene que venir por la carne, telecomunicaciones, hidroelectricidad, petróleo. Y también lo que ya anticipa el ministro, zonas francas, o sea, libres de impuestos. O sea, que venga la inversión libre de impuestos. Asambleístas, creo que ustedes merecen un y de hecho, doctor, esa fue la explicación que dio, que otros países tienen más inversión porque tienen tratados de libre comercio. Sí, pero los tratados de libre comercio, no, también. en los tratados de libre comercio es abra usted la puerta para que venga los bienes y servicios de afuera. Y me da pena escucharlo este pobre hombre, este ministro Prado. Estamos viendo cómo exportamos más pitahaya, más mango, más no sé qué, más no sé cuánto. Ese es el gran problema. Este hombre y mucha gente no entiende dónde están las causas del subdesarrollo. Esto se llama División Internacional del Trabajo, donde nos pusieron a cumplir solamente un papel, exportadores de materias primas e importadores de productos manufacturados, y con el dogal del financiamiento y de la tecnología nos hacen pedazos. ¿Cuándo podremos entender eso para resolver algo que es básico en lo que es la economía internacional? Y encima hay proteccionismo del comercio internacional y una cantidad de trafacías que hacen los países industrializados, porque ellos son los sapos de la película. Entonces, ¿cuándo volveremos a generar un pensamiento libre y profundo en América Latina? Porque los líderes de América Latina están en la luna, y esto no lo han hecho. Ya Lula vuelve a Luna Sur. Ya, muy bien, entre señor a Luna Sur. ¿Y con qué programa? ¿Qué quieren hacer de Luna Sur? ¿Declaraciones rimbombantes o cosas concretas? Pero tampoco nos vamos a meter en un proceso de integración para que Brasil nos trague. Porque en las relaciones internacionales, el pez grande se come al chico y el pez mediano también se come al chico. Todos buscan beneficio. Así es. Todos buscan beneficio. Un país tiene que diseñar una política internacional en materia de comercio, en materia de política independiente, sabiendo que los que están al lado y los que están más allá nos van a tragar. O sea, pero el Ecuador siempre ha sido un país ingenuo, que se cree en los procesos de integración, que son pura lata, pero que sirven para que se nos metan por la ventana una cantidad de mecanismos para succionar nuestra economía. El mundo sabe que si le saco dólares o recursos de un país, sencillamente lo estoy empobreciendo, pero yo me estoy enriqueciendo. Brasil ha vivido a costa de nosotros, con Lula, con Dilma Rousseff, con el que sea, ha vivido a costa de nosotros. Por lo tanto, con Brasil hay que entrar con los ojos bien abiertos a cualquier cosa. Claro. Porque Brasil está dispuesto a ver cómo nos succiona. Entonces no es que el compañero Lula, ¿cuál compañero Lula? ¿Qué ha hecho con nosotros Petrobras? ¿Qué ha hecho con nosotros Odebrecht? Es lo que tenemos que analizar. Y no es que, yo un día decía esto que es duro, mi querida Carlita, y es duro, Jaime, en una entrevista que tuve hace 20, 25 años. Decía, verá, si a una hija mía, que no la tengo, dicho de paso, la viola un norteamericano, es gravísimo. Pero si la viola un brasileño también es grave. Y si la viola un venezolano también es grave. Entonces la gente dice es que el compañero Maduro y el compañero... Pues Venezuela hizo la fiesta con nosotros. Hizo la fiesta, nos dejó embarcados en la refinería del Pacífico y prácticamente diseñaron un proyecto para que dependamos del crudo venezolano y etc. cosas que no las voy a analizar. Pero uno tiene que abrir los ojos. Petro le culpa al Ecuador de la inseguridad. ¿Y qué hace Colombia para impedir que los kilos de cocaína pasen al Ecuador? ¿Y qué hace el Ecuador para impedir que los kilos de cocaína entren al Ecuador? Entonces, Petro le tomó del pelo a Lazo y se cruza de brazos. ¿Y qué hace Pero Estados además, Unidos para dejar de consumir también? Pero exacto lo que usted iba a decir, me quitó la palabra de la boca. El tema del narcotráfico, por el cual tenemos mafias, tenemos los que acaban de morir, de los tiguerones, que no sé qué, que los de por aquí, los demás acá. Doctor, antes de que responda esa pregunta y lo que se va a decir, le hago una pregunta.
¿Existe realmente delincuencia organizada en el Ecuador? A ver, delincuencia organizada existe a nivel del narcotráfico. Lo otro son generaciones espontáneas que se van dando, que van teniendo diferentes categorías, desde la persona que les roba el celular, que no es delincuencia organizada. Es que yo le pregunto, mire, le pregunto esto porque en los diferentes casos que ahora hemos visto, que hay peleas por territorios, resulta, y todo el mundo lo denuncia, de que agarran a 2, 3 sujetos y los acusan por delincuencia organizada. Luego salen porque la fiscalía obviamente no los puede acusar por delincuencia organizada porque no tienen cómo probar realmente que son parte de una organización delictiva organizada, que significa que obviamente tiene una estructura jerárquica. Y eso lo escuché en algún momento explicar a un catedrático. Entonces indicaba que es muy difícil probar, ¿no?, que él pertenece a una delincuencia organizada, que él es el jefe de una mafia muchas veces, y terminan siendo acusados por delitos leves y luego salen. Por eso le preguntaba, ¿existe realmente delincuencia organizada en este país? ¿O se puede comprobar que existe delincuencia organizada en este país? Y ahí viene pues la zozobra de la gente, el descontento y el que te dice, bueno, ¿para qué lo coge preso si al año, a los 2 años, a los 6 meses sale? Sí, pero también hay un tema de donde fallan. Por ejemplo, siempre debería haber cursos de capacitación, por ejemplo, a la policía cuando hace los informes, para que no cometa errores o para que llene adecuadamente los formularios. O sea, el momento de hacer el parte policial o al momento de una flagrancia, por ahí vendría básicamente... Por ahí puede venir y por otro tipo de cosas puede venir. Y también hay un tema que es importante verlo. Está demostrado que entre 1 o 2 casos de 10, lo cual quiere decir de 10 al 20% de los casos, por ejemplo, de narcotráfico, están involucrados policías, están involucrados gente operadora de justicia. O sea, ya se toma, la mafia se toma este tipo de cosas. Pero viene el tema. Siempre en los países como nosotros, estamos tratando de resolver los problemas en los efectos y no en las causas. En este momento deberíamos estar hablando de otras cosas, y no me refiero al tema del juicio político, sino de otras cosas en el país. ¿Por qué tenemos que hablar de narcotráfico? Porque hay una demanda. Si no hay una demanda, no hay oferta. Sencillo, ley del mercado. Si no hay una demanda, hay una demanda, hay oferta. ¿Y Estados Unidos qué hace para controlar la demanda? Nada. Porque a Estados Unidos también le interesa a ciertos grupos de poder dentro de Estados Unidos que se mantenga el tema del narcotráfico porque vive mucha gente de esto. Ha habido involucramiento incluso de expresidentes y de todo ese tipo de estructuras en temas de estos. Ha habido. Entonces, ¿de qué están hablando? O sea, nosotros somos los que tenemos que controlar que no les vendan estos chupetes a Estados Unidos. Pero ¿por qué ellos no controlan allá? Vea lo que tienen ellos responsabilidad de hacerlo. Le voy a poner un ejemplo, el control de armas. Vea el caos que es. Es un caos terrible. Estados Unidos es un caos. Y que contamina y genera muchos problemas. Y todo el mundo anda bailando cualquier situación, planteando cosas que son imposibles. En México tienen el tema este del incendio que se produjo y murieron los migrantes. Y en México lo están analizando como que hay que aplicar la normativa de refugiados. Son migrantes, porque el que llega a México no es un refugiado, es un migrante de paso para Estados Unidos. O sea, América Latina cada día nos demuestra más que está en pañales. Ataquemos los temas en las causas. ¿Por qué sale tanta gente de nuestros países rumbo a Estados Unidos a Europa? Porque hemos fracasado en las políticas económicas y sociales. Entonces, allí está el problema, porque hemos creído en cantos de sirena. Tenemos que resolver nuestros problemas y tenemos que tener política migratoria y política poblacional. Si no hacemos eso, vivimos de declaraciones líricas. Y todo el mundo se nutre de esto. Hay temas que no se los entiende. Y para eso están las universidades, para eso están los centros de educación, para eso está la asamblea. La asamblea merece tener algún tipo de asesoramiento, no los asesores que tienen alrededor, que están más perdidos que el mismo asambleísta, para un poco generar una agenda, que no es una agenda de golpe de Estado, como dice, sino una agenda tomar los casos. Por ejemplo, ¿cómo en este momento no lo llaman a Santos a decir, a ver, cómo es que usted quiere entregar Sacha y cómo es que usted quiere entregar Ispingo? ¿O qué están esperando? Que eso ya sea un hecho consumado y esté firmado con arbitraje internacional.
Tomen iniciativa de muchos casos, llámelos al procurador, que los últimos procuradores del Estado, lo que han entendido es que están ellos para proteger los intereses de las empresas transnacionales. Ese proyecto de ley de repetición que mandó Íñigo Salvador, yo solamente con leer ese proyecto que lo he estudiado, yo a las 24 horas los llamo a la asamblea y le digo, señor, y este adefesio de papel que nos viene a traer, donde nos está diciendo que tiene que haber un descontrol, no un control, un descontrol de las empresas transnacionales en la ejecución de los contratos, y que tiene que responder con su patrimonio si les topan un pelo a una compañía transnacional. ¿Usted de qué lado está? Ah, no está del lado del Estado, señor, renuncio, váyase. Y le sigo un juicio político y lo voto. ¿Qué han hecho con el proyecto de repetición? ¿Qué no les ofendió ese proyecto que mandó Íñigo Salvador? Entonces les falta generar una agenda, les falta. Y los partidos políticos, ¿yo cómo me imagino un partido político o un movimiento político? Con una información del otro mundo, en el campo nacional, internacional, normativa internacional, normativa local, casos, memoria digital, para que puedan actuar incluso con gente especializada. A ver, tú te vas a encargar del sector energético, tú te vas a encargar del sector economía, por esto que lo señaló Jaime. Tú, tal. Investiguemos los actores, porque hay muchos de ellos que vuelven a aparecer, y vuelven a aparecer, ¿sabe dónde? En los medios de comunicación, incluso como Ecuador en Directo, cuando le han hecho pedazos al Ecuador en su momento. Entonces uno dice, ¿dónde está la memoria? ¿Dónde está la memoria? Cuando al ministro Carlos de la Torre, de Lenín Moreno, no nos olvidemos, le dijeron que qué va a hacer para pagar la deuda pública, dijo, eso es como deberle a la esposa. Ya. Y sigue siendo invitado. Y otras personas que renegociaron los bonos de la deuda. Al 100%, mi querida Carlita y Jaime. Al 100%. ¿Sabe lo que es eso? Pagar al precio del papel. Y renegociaron. Y eso está, ¿sabe dónde está eso? En el informe de la Comisión de la Verdad sobre el tema de la deuda externa. Y ahí está señalado. ¿Quién renegoció eso a la par? Y cuando llegó el gobierno, inmediatamente luego de eso, sucede que la misma persona dijo, yo no pago más del 30% del valor de los bonos. ¿Y por qué pagaste el 100% pocos meses antes? ¿Por qué pagaste? ¿Cuál fue el beneficio de pagar eso y el perjuicio al Estado? Y entonces viene el tema, la gente no tiene memoria, no sabe lo que hizo Mengano, Perencejo, Sutanejo, no saben. Nosotros a nivel personal tenemos, créame Carlita, si usted va a mi oficina, que ojalá algún día tenga el gusto de tenerla a usted y a Jaime, usted va a encontrar más información, y en mi casa, que la que tiene un partido político. No lo dudo. Más información, Doctor, y hacia atrás. Entonces a mí no me puede salir una persona a decirme tal o cual cosa, porque yo le saco un papel y le digo, mira esto, tú dijiste esto y ahora me dices al otro lado, ¿qué pasó? ¿De qué estamos hablando? Entonces, no tenemos partidos políticos, lo que tenemos son grupos de poder que están en los partidos políticos, pero que no desarrollan investigación y que están dependiendo de qué diga el gurú. Peleándose por un pedazo de carne. Pero además hay una cosa, antes de terminar. Acaban de aprobar la ley de fortalecimiento para la seguridad, con la cual se reforma la ley de seguridad pública. Y le pegan un golpe a los gobiernos autónomos descentralizados y a la ciudadanía, porque los involucran en el tema de la seguridad. Pero la competencia para el tema de seguridad es exclusiva del Estado Central, artículo 261, numeral 1 de la Constitución. Exclusiva. Para esto no se necesita ser abogado, solamente aprender a leer y escribir. Lo que es exclusivo no se puede compartir, porque entonces ya no sería competencia exclusiva, sería competencia. Entonces yo la puedo delegar, pero si es exclusiva, no la puedo delegar. Y entonces sucede que les involucran con esta ley, con los mismos asambleístas de todos los partidos que están ahora. Y dicen que las prefecturas y los gobiernos autónomos descentralizados tienen que involucrarse en el tema de seguridad. Entonces uno dice, a ver, no tiene formación. Y lo más importante, cuando hay una competencia y es delegada en las competencias que son susceptibles de delegación, tienen que trasladar la competencia con recursos. Y entonces le trasladan en la ley y no se habla nada de recursos. Entonces viene el tema, si le traslado al cantón Macas, que haga temas de seguridad,
me va a quitar plata de alcantarillado, de agua potable, de lo que sea, para hacer país, para hacer una cantidad de cosas. Y para involucrarme en no sé cuántas otras. Entonces, y no se dan cuenta que están cayendo en la trampa del gobierno de que está endosando el tema de seguridad Se lava las a manos. las prefecturas y a las alcaldías. Y luego dice que la sociedad civil tendrá que preocuparse no de promover, denunciar temas de inseguridad, sino de desarrollar actividades en torno a controlar la delincuencia. Desarrollar actividades. Eso ya no es decir al gobierno, vea, les sugiero que hagan esto, aquí hay un foco de contaminación y un foco de problemas que tenemos por inseguridad, sino que tienen que desarrollar actividades. O sea, esa ley un poco consagró que sean los gobiernos autónomos centralizados y las personas naturales, personas como usted y yo, Carlita y Jaime, que tengamos que encargarnos de la seguridad. Entonces viene el tema, ¿dónde están los asambleístas para que reciban una clase de derecho constitucional y de derecho en general para decirles, señores, dejen de ser tan pendejos, dejen de ser tan pendejos? O sea, ¿cómo pueden aprobar eso? ¿Cómo pueden aprobar competencia exclusiva del Estado Central, que tiene que actuar a través de la Policía Nacional? Punto. ¿Quieren cambiar eso? Hay que cambiar la Constitución, pero hay que hacerla con una asamblea constituyente. Yo no le tengo miedo a la asamblea constituyente. Los que le tienen miedo son los que se van a la casa. Porque con una asamblea constituyente se va a la casa el presidente, el vicepresidente, la Corte Constitucional, la Corte de Justicia, la Fiscalía, el fiscal, el contralor, los superintendentes, se van todos. Entonces comienzan a calcular. ¿Y qué pasa? ¿Yo me quedo o no me quedo? El Ecuador merece una verdadera constituyente, no la de Montecristi. La de Montecristi le metió paja sin miedo a esa constitución. El país plurinacional y el país no sé cuántos. Ok, métanle, pero no vengan a desquiciarlo al país, con por ejemplo justicia indígena, cuando esa justicia no existió en el Incario, no existió. Yo les invito, un día le dije a Salvador Quispe en un debate en una universidad, ¿quieres meter la justicia indígena? Pero metamos la verdadera, la que dicen los cronistas de la colonia, que a la menor falta se castigaba con la pena de muerte, no con ortigadas ni con un baño de agua fría. A ver, metámosle la justicia indígena, pero la propia, no la trucha, no la que le meten acá, para evadir con pluralismo jurídico el cumplimiento de las sentencias. Entonces necesitamos otra constitución, que además tape todos los vericuetos para que no se nos vayan. Porque los sapos, en este país se decía esto, mire esto, que esto es importante que lo capten. Cuando salió la constitución esta de Montecristi, decían, es muy ampulosa, decían los que eran invitados a los medios de comunicación tradicionales. Una constitución tiene que ser pequeñita y el resto no puede ir a temas que son de procedimentales. La constitución tiene que ser pequeña como la de Estados Unidos. Ignorantes, la de Estados Unidos es cortita, pero tiene miles de enmiendas que son sumadas, porque allá las enmiendas no son para cambiar, sino para sumar normativa. Primero. Segundo, aquí necesitamos hacer una constitución reglamentarista, como decían. Hay que hacerlo. ¿Sabe por qué? Por los sapos. Hay que poner todo para que no cabe interpretación. Todo, cuidándose de que este es el país de los sapos. Aquí hay más sapos que en Grecia. Pese que dicen que los sapos de la Grecia, que hay más sapos que en Grecia. Hacer una constitución para cuidarle. Mire, por ejemplo, el artículo 422 de la Constitución. No se podrá celebrar tratados en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en cuestiones de índole comercial o contractual. ¿Cuál era la redacción? No era esa. Era, no se podrá realizar arbitraje cediendo jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional. Punto. Pero no se podrá suscribir tratados. Porque ¿qué hizo el gobierno? Yo no he suscrito ningún tratado. Pero voy al arbitraje del UNCITRAL o del Tribunal de La Haya, que no, el Ecuador no ha suscrito ningún tratado, pero va allá y se somete a la Cámara de París, a la Cámara de Comercio de París, al arbitraje de la Cámara de Comercio de París. Entonces, bypass. Entonces, a la gente hay que encasillarla, es decir, para que no hagan travesuras. Entonces, el arbitraje está vivito y nos han perjudicado de las 1001 maneras. Entonces, una nueva constitución que hable clarito sobre muchos temas, sobre seguridad, encasillando para que no nos vengan a tomar del pelo. Hoy la seguridad, usted, Carlita, Jaime y yo somos responsables de la seguridad. Y entonces la policía, ¿qué? Además que la policía quiere que
que los militares estén a su servicio de manera permanente. Y es lo que buscan. Los militares no pueden estar allá, su formación es otra. Y además, Así es. lo que dijo un coronel entrevistado en esta semana, si los militares cumplen con su función, estamos al otro lado. ¿Cuál es la función? Defender la soberanía y la integridad territorial. Punto. En definitiva, vean ustedes, no los quiero ver por acá. Con que ustedes me cuiden que no entre 1 kilo de cocaína, estamos al otro lado. Así es. Estamos al otro lado. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué aparecen centenares de toneladas de cocaína en el Ecuador? Porque tenemos fronteras porosas. Y queremos que los militares salgan de las fronteras a hacerse cargo de otras cosas. Hasta es sospechoso eso. Sí. Entonces, construyamos un nuevo Ecuador, pero con el debate. Y para eso necesitamos asambleístas. Yo dijera, no les quiero mucho atacar, especialmente a los que deben estar del lado del pueblo, porque los otros ya están hipotecados su pensamiento y sus intereses no los permite pensar en el Ecuador. Pero los que están de acá, tomen iniciativas, desarrollen cursos, seminarios, hagan una cantidad de cosas para que estén al día. Yo recuerdo en Alianza País, año 2006, dábamos conferencias magistrales sobre muchos temas, para que se formen, porque no se necesita solamente el corazón. Yo quiero trabajar para el país, pero tienes que tener el cerebro también trabajando, porque puedes pensar que estás haciendo bien, estás haciendo mal. Entonces es el tema, o sea, fórmense y actúen, y no pongan de asesores de un asambleísta 4 amigos que le colaboraron en la campaña, sino 4 gentes que conozcan de los temas, que le faciliten, que le tengan una información precisa y que vayan tomando acciones. En política hay que tomar la delantera, tomar la iniciativa, fijar la agenda, no dejarse, por ejemplo, fijar la agenda, ¿qué quiere decir? Santos dice que va a entregar Sacha y Ispingo. Fijen la agenda, llámelo a Santos la otra semana que vaya al Congreso, a la Asamblea. Pero no se esperen pues, a que mañana ya esté la leche derramada. Doctor. Entonces, este Ecuador sí hay cómo rescatarlo, pero hay que rescatarlo con 2 cosas, conocimiento y decisión. Pero no solo decisión, sino también conocimiento. Con 2 cosas hay cómo rescatarlo, y obviamente con una actitud permanente de que debemos construir, porque además si este fuera un país que no tenga opciones, es un país hermoso, y a este país lo tenemos sumido en lo peor de lo peor de lo peor. ¿Por qué? Porque llegan aventureros a manejar el país, y gente que está al servicio ¿Cómo podemos tener un banquero de presidente que les facilita que a la banca le paguemos por las pérdidas eventuales que pueden tener en la concesión de créditos hacia afuera? O sea, eso no es una colusión. Colusión es 2 personas coludidas para perjudicar a un tercero. ¿Cuál es el tercero? El pueblo ecuatoriano, porque están afectando la economía. Porque eso es cerca de 300 millones. Eso es plata de nosotros. Y es plata de la salud, de la educación, de la vialidad. Entonces ahí hay un pacto colusorio. Yo te ayudo. Y cuando alguien pide un subsidio de otro tipo, no. Es que el país tiene que caminar una economía libre de mercado. Eso es economía libre de mercado. Participas, perdiste, carajo. ¿Y qué estás haciendo? A llorar. Porque aquí los ricos son los que lloran. Siempre están con las manos abiertas a ver cómo les arreglan los problemas. Y el pueblo yuca. Y el pueblo yuca. Yuca Pérez, pero no, él es Doctor, yaco. muchísimas gracias. Nos vemos el Muchas próximo gracias. jueves. Hemos disfrutado y hemos tenido la grata presencia de Carlita, su presencia también Jaime. Aquí estamos para dar guerra. De esto no sacamos nada. Yo no estoy buscando ningún tipo de beneficio de ningún tema. Pero creo que algo conozco en mis cerca de un poquito más de casi 50 años de conocer este tema, nacional e internacional. Yo he estado en Naciones Unidas, yo he estado en organismos internacionales, yo conozco mundo y conozco el Ecuador, y el Ecuador lo conozco por dentro, no solamente Quito, la capital y la Plaza Grande, no. Y creo que es mi deber transmitir lo poco que sé a la gente, porque tenemos que lograr que la gente tenga una mejor educación política y una mejor conciencia, para que no se deje tomar del pelo de aventureros que pasan por el gobierno y lo empobrecen al Estado. Entonces aquí estamos, haciendo la pelea, haciendo la lucha, aunque en algún momento podamos tener algún tipo de retaliación.
Pero aquí estamos, poniendo el pecho a las balas. Y aquí estamos. Y no Nos nos vemos van a el próximo callar. jueves, doctor. Nos vemos el próximo jueves, Jaimito. Y Carlita, qué gusto volverle a ver. Nos estamos viendo el jueves. No se olvide quedarse hasta estas horas cuando tengamos las entrevistas de los jueves. De lunes a jueves, de lunes a miércoles y viernes, usted puede irse antes. Pero no el jueves. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga un excelente día y un muy buen fin de semana. Estoy segura que sí. Nos vamos a ver el próximo jueves. Y agradecerle a todos los seguidores también que han estado conectados a esta señal. Gracias, que Dios los bendiga. El doctor Augusto Tandazo aquí en el programa Los Especialistas.